Mi cofacilitadora es Celina, ella está aquí. Estamos aquí para trabajar en su plan de acción para este año. Celina, ¿gusta Good morning, saludar? everyone. Buenos It's a días a pleasure to meet todos. you Es un and placer work with you. conocerlos. Am, Me da gusto poder trabajar con Thank you. ustedes. So, Gracias. first off, I want to say thank you to En primer Molly lugar, quiero for agradecer a inviting us to Molly come and por assist with the group on invitarnos this a planning venir a session. apoyar al grupo And durante this is este an día action de plan planear. Esto that es un we're plan de excited about. acción que It's nos something that's emociona very mucho. useful Es in una helping us herramienta work que together to bring the ideas apoya and voices of a everyone. que escuchar las voces de And it's todos. almost to the end of our 3 hours together, so around Y noon time como today. a mediodía We will vamos a have a terminar plan to move esta forward. reunión y vamos a And tener un this week plan we're para really seguir focusing adelante. on En la fall, mañana nos vamos a so concentrar en el October, otoño, November, entonces December pensar en of this coming septiembre, school year. octubre, noviembre, diciembre de del And if próximo año everyone could escolar. click on to slide Si 4, todos there's a pueden place to pasar al sign in diapositivo 4, hay and say un who's lugar who. donde puede And presentarse y decir quién está aquí. you can, we're marking down what your name is Estamos and your anotando su pronouns if you nombre care to share those. y también sus pronombres de preferencia si gusta compartirlos y And su then something that has excited you about this planning project. algo que le Certainly emociona nothing acerca too de much este right now proyecto. if No se you are preocupa having de ese trouble mucho en accessing the este computer or momento. if you're on by Si phone. está en We can teléfono we o can skip that no for now. puede entrar a la computadora en este momento, puede hacerlo más adelante. Y también anota cuál es su conexión a Looks like este most everyone has proyecto signed o el in. On papel que slide lleva. 3, you can see a photos El photos diapositivo of 3 Selena and I, puede ver and las a little fotos de background Celina y description. yo y un poquito I de work quiénes mostly in health somos. education Yo trabajo across the más en United educación States de and salud por todos los territories Estados and tribal Unidos, nations, mostly working with educators and trabajando con participants of educadores y también Head con Start on dual language las learning naciones pilot indígenas program across the nation. y en diferentes programas por todo And el Celina brings país. her Y own set of Celina skills. Do you want to share trae just a little bit, sus Selena? habilidades. ¿Gusta Sure. decir algo un poco, So Celina? Selena Peña, I am Celina Peña. originally from the Frontera, Soy de Rio la Grande frontera, Valley of Texas. originalmente de I grew up in San Rio Antonio, Grande. Texas, and now I live Me in crié en Pittsburgh. San Antonio, Texas. I Ahora work in vivo en micro Pittsburgh. lending and community economic Trabajo development. en desarrollo I económico de am very las happy. comunidades y me I da look gusto forward estar to aquí. learning from you all, Me but da, also helping you Me move forward. emociono poder aprender de ustedes y también And seguir we'll adelante con sus speak in planes. English, however Vamos a you hablar en understand. inglés, pero ambas And entendemos español. a little shout out. I was a Peace Corps Entonces, volunteer in the yo era Dominican Republic voluntaria en el Peace in Corps the en 1980s la between República hurricanes. Dominicana en los So, and I also 1980. want to introduce Kim También Howe, quiero who's presentar a here Kim, participating que today. va a She's our escuchar, mentor and es will nuestro serve mentor as y our nos group está facilitator. observando mientras nosotros facilitamos este Okay, hello everyone. programa. Good to be here. Hola, me da gusto Yeah. estar aquí con So ustedes. what I would like to do is Entonces, lo que me gustaría hacer es, possible. I think we'll just go down the participant list that I vamos have. a pasar la lista Everyone de just to participantes. when it comes to be your turn, Cuando unmute es your tu turno, microphone and aprender tell su us your micrófono, name decirnos su and nombre your uh, your role, your y su name, papel and let me see, your name and one word y una that palabra for you when you think about the que colectiva cuando usted last piensa year and en the colectiva actions el and año your pasado y activities, las acciones y one word that comes to actividades, mind for que you when es you think una about palabra que le the viene a collective mente from last cuando year. piensa en colectiva bilingüe del año So pasado. for me, I would Para say mí, yo diría, I'm Jennifer. soy I'm Jennifer, a facilitator, soy and una de las facilitadoras I see dedication. y veo dedicación. So let me see. Molly, could I have you go first and Bueno, we'll go down podemos the list? pedir que Molly se presenta primero y nos Soy, podemos pasar. soy Molly, uso pronombres ella, soy bilingüe y soy la presidenta saliente, que voy en transición, que José me va a reemplazar.
y mi palabra es comunidad. Paso la torcha a la siguiente, a Valentín, que aparece segundo. Ya. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Valentín. Em, Mi idioma natal es el español. Igual ando aprendiendo lo que es el inglés con un nivel básico. Bueno, mi, como digamos, la palabra de colectiva es pues diversidad. Y represento a colectiva como Green Central y estoy en el área de comunicaciones. Thank you, Valentin. And Blanca? Gracias, Valentín. Buenos Blanca, días, mi nombre es Blanca Caldas y soy un miembro de la comunidad. Y la palabra que me viene a la mente por el trabajo que he visto que está haciendo la colectiva es accountability. ¿Qué le paso? María Solano. Hola a todos, buenos días. Mi nombre, bueno, en sí mi nombre completo es María del Socorro Solano González. Yo soy de México. En este país me conocen como María Solano, que solo se reconoce un nombre y un apellido, pero pues bueno, y de cariño me dicen Mari. Yo o soy representante de colectiva en la escuela Roosevelt. Tengo una hija en Anderson, tengo una hija en Roosevelt y hago trabajo de voluntariado en Anderson, pero también estoy tratando de abrir los enlaces de comunicación en Roosevelt para trabajar en equipo con las demás escuelas, apoyo en todas las actividades que se puede, trato de participar en todo lo que hace colectiva, estoy aprendiendo con todo el equipo y bueno, para mí, colectiva significa mm, trabajo en equipo. Thank you so much, Mari. muchas gracias, Mari. Let's see. And did we hear from Jackie yet? Ya escuchamos de Jackie. Mi nombre es Jacqueline Jara, soy colombiana, soy comunicadora, estoy como representante de colectiva bilingüe en la escuela Las Estrellas. En una palabra, definir colectiva bilingüe es complicado porque tienen muchos talentos, muchas virtudes, pero em, para mí sería el trabajo hombro a hombro. Se nota el esfuerzo, el sacrificio que realizan, la entrega sobre todo. Y mi aspiración a este nuevo año es entregarlo, enterarme realmente y dejar lo mejor de mí, dejar y poder hacer un buen trabajo. Actualmente estoy realizando un voluntariado en una fundación sin fines de lucro inclinada a la epilepsia. Soy paciente epiléptica, así que por ese lado también estoy como que motivada y soy mamá a tiempo completo, así que eso me da como que un poquito de tiempo extra, por así decirlo. Thank you so much for sharing. Muchas gracias por compartir. Oh. Let's see. Brisa and Kim, if you can Brisa, could you maybe stop sharing just for introductions so we could see more faces. puede parar de
para ver más caras. No hay más caras ahorita para ver. Entonces estamos bien. Gracias. Adelante, Brisa. Sí, buenos días. Mi nombre es Brisa Morales. Mis pronombres son she and her. Y yo soy parte de la colectiva como Community Liaison en Green Central. Y recientemente me he agregado a la mesa directiva como representante también de Green Central. La palabra que me gusta mucho para esta ocasión es comunidad. Me encanta hacer comunidad con las demás personas. I really appreciate that. Thank you, Brisa. Aprecio mucho su respuesta. Gracias, Brisa. Let's see, we have Gloria. Gloria, Gloria, are you able to unmute? Gloria, ¿puede prender su micrófono y presentarse? ¿Me puede pasar a alguien más? Estoy en una cosa That- que no puedo dejar, lo siento. Yeah. No problem. Let me see. Claro que Was it, sí. Jen Suzuki? Jen no estaba para la introducción, pero Jen, ¿estás en el canal de inglés? Okay. I think she's also on her phone, so just give her a second. Maybe we can start with Brooke. Quizás empezamos con Brooke. Quizás podemos empezar con Brooke. Could we ask you to go next? Hola, mi nombre es Brooke, mis pronombres son ella, she y ella, y la palabra que viene a mente, estoy pensando en que en algo, tratando de poner de solo una palabra, pero algo como convivir o convivio o trabajamos juntos. Esas son las palabras que vienen a mente. Gracias. Thank you. It's so hard to put things into one word. Gracias. Es muy difícil ponerlo en una palabra. Hay muchas palabras que representan las actividades. Gracias. Ready now to Jen, ¿ahora está lista? speak and introduce yourself? Yes, hi. Are there two Hola. channels or is it okay if I just ¿Hay talk dos here? canales o está bien si solo hablo acá? There is an English channel and a Spanish channel. Hay un canal de inglés y un canal de español. Is it okay for her to talk there? I'll let Aida. ¿Está bien? Ujú. Sí, hay un globo en la parte de abajo y pueden escoger el idioma que At quieren. the bottom of your screen. I think I just switched into the English channel. Acabo de entrar al canal de inglés. Lo siento, It estoy will en mi have a little teléfono. circle and then say EN, Hay or maybe at the top I un can círculo con say 3 puntitos y que dice EN bajo más, si está en su teléfono. I so Si appreciate quiere the inglés technology o you have to do español. this interpretation. This is Aprecio mucho lo I que know it takes a little tienen patience to get everyone esto organized. disponible para tener la interpretación. Sé que toma un poquito de tiempo para que todos puedan entrar. Would you like to go ahead? Or Jen, are you ready? Yeah, Jen, ¿está listo? I think I'm seeing that I'm in the English channel. so- Creo que estoy viendo que estoy en el canal de We're inglés. just asking for you to say your name. Yes, I'm on there. Estamos- Place. My name is Yuki. You're Oh, muted now. it just Jen. muted. Jen Yeah, this is necesita funny, and I prender use su Zoom all the micrófono. time, so I shouldn't be making all these mistakes. I'm sorry. Yo uso Zoom todo el Jen tiempo, ¿no? Suzuki, Me and llamo Jen I have a Suzuki. son at Green Center. Tengo un hijo en Green Central. So, working for ad, and I just feel that this work is so important because I think Pienso que este trabajo es muy our importante elected leaders need to be connected to these schools and they need to listen. porque los to these voices, líderes and they need to know the necesitan importance of these schools in estar Minneapolis. conectados a las And I have escuelas a y lot of saber de parents las who escuelas. want to be involved. Tengo muchas familias que quieren so estar involucrados, entonces quiero for them.
Thank you. It cut out a little bit, but I heard Gracias. Se cortó un poco, pero your priority to escuché wanting su leaders to hear the prioridad, voices of the que los parents líderes involved, escuchan families involved with the schools. Thank you so much, las Gloria. familias que están And involucrados con let la me escuela. see. Gracias. Muchas I gracias, think Jen. we have Aida. Would you like to introduce yourself? And Aida, ¿gusta Sí, presentarse? ella no puede porque es intérprete, okay. pero voy a presentar a Aida. No, ella no tiene su voz cuando es intérprete, aunque es una fuerte miembro de nuestro equipo. Pero Aida, intérprete, ella es la pega, ella es la que une a todas nuestras escuelas porque interpreta para todas las reuniones de las 5 escuelas, todos los consejos escolares y todos los grupos de padres. Y también capacita a jóvenes intérpretes de Anderson y Roosevelt. Entonces, Aida es nuestra intérprete hoy y anoche celebramos una ceremonia de sus graduados. Así que eh, no puedo hablar por ella, pero esa es su biografía. Thank you so much. And Gloria, are you able Muchas to gracias. Gloria, ¿ahora share puede your hablar un poco? introduction? Sí. Mi nombre es Gloria Velázquez y tengo 2 nietecitos en Emerson y formo parte de Colectiva Bilingüe. Soy representante de Emerson. Y para mí mi palabra, bueno, no tengo palabras porque son muchas cosas importantes para mí y creo que para las mamás o papás que están involucrados en colectiva o en ser voluntarios. Para mí es una asamblea tan importante que no nomás es como hacer una junta, no, te empodera, aparte te ilustra y aparte hacemos un trabajo que se siente que es grande, que se siente que sí hay un cambio. Y creo que si cada año, cada cierto tiempo miramos nuestras notas, cada vez es mejor. Pues para mí es empoderado. Gracias. I feel that I hear that so deeply. Thank you so much, Gloria. Escucho eso profundamente. Muchas gracias, Gloria. Celina, We weren't part of the activity. hemos tenido una oportunidad, no fuéramos for us to parte get de to la know the actividad, pero si quieres decir una palabra de lo que le hace a conocer este grupo, emoción. anyone I've missed, anyone who came Alguien que llegó signed in, que tal vez no se ha notado que está aquí presente. ¿Alguien más falta? Great. So I'm going to go through a few introductory. Entonces things voy a just to find out, pasar about unas cosas technology. para And saber un poco más de already tecnología. know some. It sounds like many Sé of you que are participating sabemos by phone. unos And, un poco de información. Parece que unos están participando por teléfono. on slide 5. Si pueden pasar al diapositivo número 5, voy a compartir pantalla de nuevo. Slide 5. If you're able to grab a dot on the screen and Si puede agarrar un círculo 4 arrows y acércase a uno de estos círculos y lo puede subir arriba para decirnos su nivel de comodidad con Zoom y qué tal se siente cómodo con Google Slides. if you're able to. Si puede mover What I think I'm seeing uno de los many people círculos, will not have access to moving creo on the que lo que slide. veo que muchas So what we'll personas do no van a is tener ask for acceso your para mover input, sus círculos. verbally, Entonces vamos a pedir sus comentarios verbalmente y podemos presenting or our incluir Kim can help type o this directly Kim to the screen. puede And by ponerlo en la the end, we'll pantalla. have a record of Y al the final de la reunión vamos a tener the slides that you can look un at later. resumen de las respuestas en los diapositivos para que más adelante lo puedan revisar. Y nos pueden parar en cualquier momento si hay algo ocurriendo en la pantalla que no entienden o si quieren alzar la mano Just shout out and let us o know. prender su micrófono y avisarnos porque queremos asegurar que todos nos están siguiendo y que estamos juntas en este proceso. Thank you. So people are filing Gracias. it out.
Entonces, las personas lo están encontrando. Parece que muchas personas están cómodos con Zoom y Google Slides. Diapositivo número 6 muestra mucha información de cómo funciona Zoom y cómo organizar su pantalla con muchos participantes. Parece que ya lo han usado muchas veces, pero quería mostrarle que tiene estos ejemplos disponibles. Hay uno en inglés y uno en español con diferentes ideas. Y si pasa al diapositivo número 8, está en inglés y en español. Si tiene dos pantallas, a veces es fácil organizar su lugar, su espacio para ver las pantallas más fácilmente. Puede mostrar sus participantes en una pantalla y luego en la otra pantalla los diapositivos. Por si alguien tiene un tableta o un teléfono. Si está en teléfono, está bien. Vamos a trabajar juntos para asegurar que puede ver y entender todo lo que estamos haciendo. De nuevo, diapositivo número 10 demuestra otra manera de organizar su pantalla. Y una cosa más acerca de tecnología antes de empezar con nuestro contenido del programa es para ver si todos saben cómo deshacer algo. Cuando están los diapositivos de Google, hay una flecha arriba que marca para atrás. Puede intentar de mover uno de estos círculos. No quería hacer eso. Puede imprimir la flecha que está en el círculo y lo va a poner donde estaba. Esto es un buen diapositivo, no va a dañar nada, solo practicar de mover y regresarlo a su lugar. Es bueno saber cómo hacerlo, pueden intentarlo. Entonces, empujando esa flecha que marca para la izquierda es regresar a lo último lugar que estaba. Luego quiero pasar al diapositivo que sigue. Si mira diapositivo 12, enseña los acuerdos del grupo en español y en inglés puede pasar al diapositivo 13. Tengo un voluntario que puede leer en voz alta los primeros 4 acuerdos en voz alta. Estos son los acuerdos que vamos a usar durante las próximas horas para tener una reunión. Puede poner sus preferencias. Mari, are you able to read? Mari, ¿puede leer por nosotros? Puede decir no si no quiere hacerlo. Sí, claro, está bien. Ok. Número 1, permanecer en la cámara, excepto en los descansos. Prepárate para participar, activar el sonido, evitar distracciones, otras tecnologías, email, etc. Levanta la mano, ya sea en la cámara o usando el Zoom. Perfect. Thank you. And then is there another Perfecto. volunteer who could Gracias. read, Otro numbers voluntario 5 que through puede 8? leer número 5 a número 8 en cualquier idioma. Brooke, are you available to do that? Again, you can always tell me no. Brooke, ¿está disponible? Sí, me ha dicho
¿5 o? Cinco hasta Sí. ocho. Ok. Déjanos saber cuando hayas terminado de hablar. Tenga cuidado con su tiempo con el micrófono. Coge una pelota para apretar o un objeto estrés. Evita la tensión de hacer clic en las dispositivas. Ten gracia contigo mismo y con los demás. Todos estamos descubriendo esto juntos. Thank you. Thank you, Brooke. Gracias, Brooke. So, does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta Any of those? Is there anything we need to acerca clarify? de esto? ¿Hay algo que debemos aclarar? Solo quería decir que si las personas como Gloria están trabajando, agradecemos su participación, pero no es obligatorio prender su cámara. Es mejor estar aquí que no estar. Pero con todo el Siempre, tiempo, siempre se siente más ¿Cómo? sorry, Que- no quería No, interrumpir. que siempre se siente más conexión con las caras, pero es mejor estar aquí que no estar aquí. Así que gracias por estar aquí, aunque estás trabajando. Sí, una aclaración. Mi cámara no sirve, por más que la quiero poner, no sirve. Y en el trabajo, obvio, no puedo ponerlo. Lo siento. Thank you for letting us know. Gracias por And avisarnos. was that Jackie who was saying about the camera? I see Y Jackie's hand. Jackie, veo que alzó la mano. Go ahead. Sí, a mí me gustaría también, por el tema de la cámara, comprendo y respeto el tema de no tener otras distracciones porque debemos de estar atentos y estamos interactuando. Es importante estar enfocados en el tema. Por ejemplo, en mi caso, como ya lo habrán notado, es un poquito no complicado, pero lidiar con los pequeños, pues por lo menos en mi caso sí prefiero como que dejar la cámara apagada para tener respeto con ustedes, por el hecho de que hay ocasiones en las que pues mi pequeña obviamente no comprende que estoy en una reunión de Zoom y debo quedarme sentada. Entonces con ella me levanto, pero estoy pendiente porque tengo audífonos y es solamente eso. Es parecido al caso de Gloria. Es mejor estar presente, pero pues sin cámara. Es solamente el tema de la cámara. Thank you. Thank you so much for that. I appreciate it. I was going to add. Muchas to gracias por the decir eso. agreements, Aprecio do the mucho. best you can. Voy a añadir Jack always aquí says a that los before, and acuerdos, I haz su appreciate mejor that. Use your esfuerzo camera as you can, y usa su cámara and do the best cuando you can. pueda. Y And haz tu I mejor also want to say, esfuerzo. use your También quiero preferred decir, language. usa su idioma de Don't feel preferencia. any pressure to use another language. No debe sentir Honestly, que tiene que usar cierta we'll idioma. have a Y couple por shorter fin, breaks. We'll cuídese take one long break a to sí give people a mismo. little time to take Vamos a care of tener their needs. unos And descansos un poco if más you need largos to, para que las yeah, personas take care of puedan your needs as you ah, need to. If you need to tomar, atender a take sus the beginning, necesidades, si take the necesitan just atender a and sus just take care hijos, of your usar needs. los We understand servicios, that. tomar agua, entendemos. Okay. Can everybody agree to that? Gracias. Ten- Okay.
todos están de acuerdo con esto. Y si más adelante hay algo que hay que añadir a esto, si puedo ver su diciendo que están de acuerdo, me pueden poner su pulgada arriba o podemos seguir añadiendo a estos acuerdos cuando como sea necesario. De nuevo, esto se trata mirar el plan para el otoño que viene. Let me see. What we're going to do, I'm sorry, I'd missed one thing. What we're going to do is Lo que vamos a hacer es un proceso que tiene 8 pasos the first half of the meeting will y la primera mitad de la reunión va a trabajar en los primeros 4 pasos, generar ideas, sus visiones y también sus compromisos, cada persona compartiendo algo durante la próxima hora y medio. Y la última parte de la reunión va a ser los últimos 4 pasos. ¿Cuáles son las acciones en particular que el grupo va a cumplir y cuál es la secuencia o orden de las cosas que hay que hacer para prepararlos para tener éxito este otoño? Como pueden ver en el dispositivo número 14, los pasos están escritos en español y son muy parecidos a la palabra en inglés. Contexto, los datos que tienen what your work will be. acerca del trabajo que van a tener. Luego la victoria, a pensar en la realidad actual, Kind of our strengths. nuestras fortalezas y los retos. Paso número 4 Our commitments. es donde nos concentramos en nuestros compromisos para el otoño. The second half Y la segunda parte empieza con paso número 5. Hablamos de las acciones claves. Punto 6, los calendarios. how does communication happen? Punto 7, coordinación. ¿Cómo hacemos la comunicación? Y número 8, ver si tenemos tiempo para confirmar o reflejar en el proceso. De nuevo, pueden alzar la mano o aprender su micrófono si tienen preguntas o ponerlo en el chat. Let me see. And we'll move on to slide 15. Ahora vamos a pasar al diapositivo número 15. Es lo que sabemos, lo que están pensando hacer para el otoño. Quiero asegurar, Oh, gosh, this is hard because I don't want to distract people. no quiero distraer To look a at las this, personas, but I'm pero here at the bottom. I wanna voy a make sure poner that it's aquí en la updated. parte de abajo. Quiero asegurar que tenemos un plan actualizado de trabajo, plan de trabajo actualizado. Sabemos mucho Plans que already tienen set muchos, up for unos the planes fall. muy bonitos ya para el otoño. Oops. Did you just do that, Selena? There we go. Ahí está. Okay. Okay. I put it also in the participant. Lo puse también en la página de los the facilitator participantes, notes. en las notas del So what we know facilitador. is there's Lo que a lot sabemos es been que set hay out for mucho the que committees to do. los 4 comités Our time tienen frame planes de for hacer this is y right sabemos now through el December, plazo de and tiempo the es meetings ahora will hasta happen, the diciembre. activities will happen September. La mayoría de las actividades van a ocurrir de septiembre a diciembre y mirando las 5 escuelas, Who will do this? We know ¿quién va a it's the members of hacerlo? the collective. Sabemos de los miembros voluntarios del colectiva. That will help you out with these Hay activities. otros voluntarios que les van a apoyar con estas actividades. El presupuesto, tengo entendido que hay un propuesto, The reason why una propuesta del the propuesto larger mission of the collective. para entender la misión más grande de colectiva. Y ahorita cuando nos concentramos en las actividades del otoño,
Pensando en esto, ¿qué más sabemos acerca de sus actividades para el otoño? Welcome, Jose. Bienvenido, José. Acabo de poner los cuatro Ujú. comités en el chat. Yo sé que muchas personas que están aquí son nuevas en la junta y muchas se identifican como representantes de su escuela. Entonces, los comités son el trabajo de los líderes para liderar un comité. Y como representante de la escuela, te metes en todo. Representas a tu escuela y aseguras que tu escuela está participando en las 4 iniciativas de colectiva. Entonces, por hoy, si no eres un líder, como Jen es líder de la abogacía, ella va a elegir este comité, ¿verdad? Pero si no eres líder, entonces puedes saber cuáles son los 4 comités y cómo relacionan con tu escuela. Tú eres como el dueño del calendario de tu escuela y que tu escuela tenga representación en los 4 comités, solo para aclarar. Thank you. Gracias. Is there anything else that we need to ¿Hay add algo to más que debemos añadir a los datos que ya we sabemos? definitely know about the work that the committees will do this? Sabemos del trabajo que los comités harán este otoño. And I know that, again, I know the work plan has many También details, sé and que so we can el look at plan de that trabajo tiene and muchos detalles, look at entonces that podemos on your ver own eso. and later. Y también lo So pueden we know ver given más tarde y Otra cosa es que ustedes vieron nuestro presupuesto en la última reunión, pero esta reunión es para estar más conscientes de qué actividades van a hacer a tiempo para poder informar nuestro presupuesto. Entonces, si hay algo en el pasado que no vamos a seguir haciendo o si hay algo nuevo que debemos agregar al presupuesto, ahora es un excelente momento para decirlo antes que aprobamos el presupuesto. So that would be a good conversation in the second eso half of the meeting, sería buena when we're looking conversación at en la resources segunda and parte de la activities to reunión, predict the cuando activities that'll estamos be viendo participated. los recursos So, y Selena, I believe las at this point I'm going to pass actividades. it to you for Celina, the ahora se lo voy a recommendation. pasar a ti. That's correct. Thank you everyone for being so patient. Gracias a as todos we por get su all paciencia. situated. Mientras nos Now I organizamos, want you to ahora quiero take a couple of breaths que to respiran take some time. Here profundamente, we are tomar together. un momento para And pensar part que of aquí our estamos process in juntos. doing Parte this de is nuestro getting to proceso think about es what does pensar en victory look like. qué And when I say significa victory, some victoria. folks will say, Cuando digo "Well, eso, why a is it that veces we're winning?" piensan, dicen, Well, ¿por you qué put a estamos lot of ganando? work into what Pues you're ponen doing, mucho right? trabajo en lo And que están so the haciendo. words that you shared Entonces, la around being palabra in que community, compartió de estar en celebrating, comunidad, lifting each other up celebrar, is super important. apoyar, And son so now cosas I muy want you to think importantes. really big. Ahora quiero que Ah, piensan hello. muy grande. Hola, Really big about muy grande here en we are in aquí January, estamos en enero and we just finished y 6 months acabamos of work in our de terminar committees 6 and in our meses de activities, trabajo en right? nuestros comités y nuestras And everyone actividades. is sitting Y around todos están reflecting on sentados what we pensando have done. en lo que hemos And so I want to logrado. give you just a couple of minutes to Quiero close your darle un par eyes, de think minutos de cerrar through, los ojos. you Piensa know, what does that look like for you, cómo right? And eso se ve so para if usted. we take the time to Si think about tomamos el what tiempo de victory looks like, pensar cómo se what ve do la the events victoria, look like? Like cómo close your se ven eyes, you're at los Dia de los eventos. Muertos, Ya you're at estás en Día de los Thanksgiving, you're Muertos, ya at the estás picnic. en el What do all of picnic, those en el efforts kayak, and events bring to todos the esos table? And what do esfuerzos you y see that eventos, makes ¿qué you es lo que smile and trae a la think mesa? we ¿Qué es lo really que le did hace this? Right? sonreír y We decir, lo put all of our hicimos, work and lo effort into it. logramos? So I'm Pusimos going to todo give nuestro you just esfuerzo en a esto. minute Voy a to darles think un about those minuto moments.
para pensar en esos momentos. Think about what you see, what you Piensa en lo que hear, ve, what lo que activities escucha, made you las happy or actividades que les contribute ha to hecho feliz o who que usted came, ha right? contribuido. ¿Quién All of the vino? things that Todas make las us cosas show que up today hacen and every day as que we move forward. llegamos a estar aquí presente de So I'm aquí going to give en you a minute to adelante. just Voy a kind of darles think un through the minuto para positive pensar aspects of what las has cosas taken positivas place at the de lo end que ha of ocurrido January, al at the end of final 2026. de 2026. After you get those ideas, either you write them down or you Después de write them. juntar sus ideas, los puede We're going to anotar. go round robin, so we're going to go around our squares. Vamos and a pasar por share estos one, cuadritos y compartir victory or one element una, of victory that you un would like to detalle share. de victoria que le gustaría And I compartir. am going to ask that we Y voy a start. pedir que I'm looking at my screen. estoy viendo mi pantalla. And if you're unable to, just say I can't, and we will move to the next person. Voy a ver en mi pantalla y si no puede, nada más decir no puedo y Alright. podemos seguir a la persona con la persona que sigue. I'm going to start with Blanca. So Blanca, Quiero empezar if con you Blanca. can share Si puede your compartir vision of victory, one qué or es lo two que usted words, ve en that una o would dos be great, palabras, if you su can. victoria, si puede. A ver. Más comunicación entre todos los campuses por un gol unificado. Great. So we have lots of great communication and these Muy events bien, are entonces amazing, tenemos right? And mucha our committee work comunicación is y los great. eventos Thank you, Blanca. son muy Go buenos. to Gracias, Blanca. María Ahora pasamos a María de Socorro. de Socorro. Did I get that right? ¿Lo dije bien? Solano. De Socorro. Sí, gracias. Sí, lo dijo muy, muy bien. Los dos. Sí. Los dos, gracias. Thank you. Ok. Bueno, Gracias. yo lo puedo definir en coordinación, empatía y comunicación. So we coordinate together. Entonces and have coordinamos empathy for each juntos, other and the tenemos people that empatía are para with us. todos, Beautiful. para las personas que están con Thank nosotros. you. Bello. Gracias. So that's Maria. And then Ahí I'm está going to go María. to Ahora voy a pasar a Jackie. Jackie. Para mí, Victoria, sería que el llamado a los eventos o la convocatoria a los eventos fuera al 100%, tal como los eventos que armamos o que creamos y preparamos para la comunidad. Que estos eventos estén, que sean concurridos al 100% por las familias y para las familias. Esa sería la victoria. Beautiful. Bello. So then I'm going to move to, let's see here. I did Blanca, Maria, Jackie. Let's do Ahora Gloria. quiero pasar a Gloria. Ok, What does para mí victory look like? sería solidario. Solidario porque siempre estamos como pensando que cada día hacer mi tarea mejor y pensar que si mi compañera o compañero necesita ayuda, también hacerlo. Pienso que también solidario. Beautiful. Muy bello. All right, let's do Valentin. Valentín, What does victory look like? What does it feel like? What are some of the ¿cómo se words that you siente have tener for la it? victoria? ¿Qué son unas palabras que tiene para victoria?
You were on mute, Valentine, so I think you need to unmute. Tiene su micrófono apagado. Así. Perdón. Sí. Bueno, yo lo definiría como compromiso para poder llegar al objetivo que se plantea dentro de la comunidad. Thank you. Let's move on to Jen. Muchas gracias. Ahora pasamos a Jen. I would think Yo pienso que éxito sería como cada escuela y las familias en cada escuela se sienten conectadas a colectiva. Thanks, Jen. José? José, Buenos días a todos. Perdón, se me pegó la sábana porque me dormí en medio de la noche, desperté y bueno, estaba soñando con esto y pensé que estaba en vivo. Em, una victoria para mí es que la comunidad se una en torno a la propuesta de colectiva como cultura y no como programa, y que las escuelas, o sea, administradores y staff, miren a colectiva como parte de ellos y no fuera de ellos, donde la colaboración mutua sea posible y que no lo miren como algo adicional que solo le da dinero, sino que parte es central Mm. del esfuerzo de hacer una comunidad fuerte, identificada en el bilingüismo como cultura y no como programa, y que seamos realmente compañeros. Mm. Thank you, José. I'm gracias, glad you José. were dreaming about this. Me da I'm glad gusto you saber came que estaba too. soñando en esto y que logró estar aquí All right, presente. Molly? Molly, Me encanta lo que dijo José. Mi meta siempre ha sido capacitar y empoderar a muchos líderes. Yo sé que el liderazgo de José es uno que es muy comunitario y muy distribuido. Entonces, mi visión es muchos líderes que cada persona se siente parte de colectiva y empoderado para tomar acción. Thank you. Brisa, gracias. I think Brisa, you just rejoined us. So what does victory look like? ¿qué es lo que la Para victoria mí es lograr que la comunidad se integre a nuestras actividades. Es mucho trabajo lo que tenemos que hacer, pero es satisfactorio cuando ves que vienen y participan y se van con una sonrisa después de algún evento. Great. perfecto? Smiles mean the world, right? When people Las leave sonrisas events and significan they see mucho, the ¿verdad? families together. Cuando salen las familias de un Thank you all evento for sharing. juntos, Did I miss sonriendo. anyone? Gracias a todos por Let me make sure compartir. I got everyone. ¿Hace I falta feel alguien? like I did. Pienso que ya But pedí yeah, a todos. I think we're good. Creo que estamos bien. Jenny, is there anything you want to add before we move on to Jenny, the ¿hay next algo que portion? desea añadir antes de yeah, continuar? this is a good opportunity Sí, to esto es buena put oportunidad yourself into the future. de So ponerte en imagine el yourself futuro, standing imaginarse January en el futuro, en 2026 enero and looking del around at all of 2026 y the mirando work and todo el accomplishments trabajo, of the last todo lo year que han logrado and durante try el to último año imagine y some of the tratar things de that you see. imaginar So as we alguna look de las back over the cosas que year, ve. what were Entonces, some mirando of el año, the events or ¿qué activities fue that uno you're de los most proud of? eventos que se siente What are más some things that you've orgulloso heard en? ¿Qué community son members, cosas que escuchó parents, your que los leadership miembros de la saying comunidad about
las familias o el liderazgo han mencionado acerca de colectiva, que son una de las cosas que existen en enero en 2026 que no existía el año pasado, quizás unas fotos que tomaron durante el año escolar. Queremos imaginar el futuro y sacar unas cosas concretas que uno puede sentir y tocar. Voy a dejarlos pensar eso unos momentos Open the floor for y those voy who a want to respond to that. So we won't dejar que go all around, responden. but if No people todos have tienen que responder, pero comments to si what's hay being unos shared, comentarios a lo we'd que love to hear mencionó from you. Kim, nos gustaría escuchar en voz alta o en el chat. Algo que me viene a la mente cuando Elena estaba hablando en la última reunión sobre su foto en su cabeza después de Copa, fue la alegría de Jake, que es un compañero que solo habla inglés y Elena habla español, y que su sensación de cómo el evento fue un éxito fue porque fue un éxito para Jake y él pudo transmitir su alegría a ella. Entonces, eso me hace la foto de la conexión entre Elena y Jake que Colectiva hizo posible, como esa empatía en forma de un visual y un hecho de que ella comunicó en la última reunión. Thank you, Molly. Let's take Gracias, what Molly Molly. shares, and if we can have Vamos a another tomar person, lo que Molly what is compartió y si something that you otra can persona quiere compartir, visualize at another event that ¿qué you es are algo working que on? usted puede visualizar como un éxito en un evento que usted está trabajando en? Oh, pues a mí me gustaría compartirles igual en el evento de Copa Colectiva, que fue lo más grande, que es el evento más grande de Colectiva, es los cambios que hubo en la participación de las escuelas. Hace poco se hizo la comparación de lo que ha sido la participación de las escuelas en otros años y la participación que hoy tuvieron. En este caso, las estrellas, hay que reconocerles que ellos hicieron posible que sus equipos, su staff, sus líderes iban con su camiseta completa, estuvieron presentes, estuvieron participando. Era la parte de comunicación que estaba un poquito difícil de poder establecer con esta escuela, el cómo Green Central trató de participar en este evento de manera ordenada, de manera participativa, todo en conjunto, la comunidad, los líderes, los maestros, trabajaron para que Green Central fuera el ganador, como Roswell, que en otros años era muy poca la presencia de voluntarios, hoy tuvo la mayor presencia de voluntarios y en este caso fueron jóvenes que se atrevieron a participar. Emerson volvió a estar el principal, que era el señor Clark, y aunque él ya no es parte de Emerson, pero él sigue representando a su última escuela, muy activo, muy todo, ¿no? Entonces, no es solo los que estamos presentes, sino los que todavía quieren seguir presentes apoyando a sus escuelas. Anderson trató de hacer todo su esfuerzo para estar ahí, querían un poco más de fútbol, pero lograron enlazarse los líderes, los maestros, los jóvenes, y cuál estuvo presente en la comunidad Anderson. Entonces, fue un evento en el que, a pesar de que fue poco el tiempo de organización, pero se logró hacer un cambio en cada una de las escuelas y que estuvieran presentes en Copa Colectiva, poniendo
su esencia, su participación y haciendo cambios positivos de lo que ha sido en los eventos anteriores a lo que fue este evento, pues sí, es satisfactorio ver que vamos avanzando. Cada paso, aunque sea pequeño, pero significa muchísimo. ¿Por qué? Porque es un paso al cambio y a la diferencia y a la integración de la comunidad y el que los líderes de cada escuela permitan que se lleve a cabo el evento y que ellos participen. Eso es algo muy, muy importante y sí, quería mencionarlo, ¿no? Los cambios que tuvo cada escuela en este evento. Thank you, Maria. Gracias, María. One thing we'd like to say is, we leave the Algo que the nos world gusta better, decir right? que dejamos el And mundo mejor. what you just captured Y lo que acaba de has so mencionar many aspects of that. tiene mucho de ver con I'll eso. take one more response, and Me again, gustaría what is escuchar an una event you respuesta más, picture un and what evento do que you usted se see puede visually? imaginar. ¿Qué es lo que One more ve response. visualmente? Si una persona más quiere I'm responder. happy to share. I never want elected Yo officials to puedo be a distraction compartir. or No keep quiero them que las away from the personas community, but I electivas would love no if they were more involved, whether fueran that's on the city aparte de la council or comunidad, school board como or la mesa directiva de la House legislature escuela or o Senate, al if we nivel invited them to del our events and they estado, could si le see invitamos and a nuestros participate and eventos, si get pueden to know ver y people, participar maybe y that might escuchar be a one las way to get them personas, involved. quizás sería una manera But I de think bringing them involucrarlos, into the community pero creo traerlos might a la be comunidad something to consider. puede ser algo que podemos considerar, lo veo como una oportunidad, pero no quiero que cambie la So a victory would autenticidad del be evento. that we've got Entonces, elected victoria officials sería being part tener of community personas events. Did I capture that all right? oficiales que nos representan, venir a los eventos y escuchar a I la like that. gente. So Me all encanta. participation. Thank you all. Gracias a todos. So these are big, big victories. Estos son And you've gran got victorias a history of doing y this, tienen right? And you una now have historia your calendars. de Molly's so lograrlo. excited about the calendars. They're Yo sé already que out. Malin ya está muy And emocionada que tiene we todos los now move calendarios to our y next ahora portion nos of the work. pasamos I just want to check al in with segundo Jenny paso and del Kim if trabajo. we're Quiero good, ver and con we Jenny can Kim si continue estamos going bien, on. si podemos continuar. Kim's got a thumbs up. Great. Kim dice que sí, vamos bien. And Jenny is dealing with a computer that completely froze. okay. Jenny tiene su computadora que se le congela. So Nunca ha I'm gonna put it pasado, back pero on. So Okay. you can just voy keep going. regresando. ¿Pueden continuar? Okay. Yeah. All right. So we take those, hold on to those things, right? 'Cause we're Entonces, gonna get to work, mantenga estas right? So I cosas asked you en to lift mente. your Ahora thumbs vamos up, a trabajar. part of just Quiero que visualizing where pueden you're going and visualizar what you see para dónde van. in ¿Qué es lo que January. ven en We're now enero? gonna shift over, Ahora if we vamos a could go to the cambiar, next slide, si podemos about our pasar al current próximo realities. diapositivo y Let's hablar de nuestras realidades get there. actuales. So in our current reality, En nuestra we realidad look at a actual, couple of things. We vemos look at unas a cosas, lot of things, and muchas we've said a cosas. lot of things in Ya our han dicho process. muchas cosas But en este proceso, ideally, we get to talk to pero lo each other and ideal es que share podamos what we hablar think entre our nosotros y strengths and our compartir qué benefits are, like pensamos what que we nuestras bring, and mention fortalezas some of those. y But we nuestros also beneficios que look at, traemos son, and we also look y at también some of our miramos weaknesses una de and las limitations, áreas and de what potentially are limitaciones some dangers or o unintended debilidades, consequences of o our qué work, son right? algunos So we have our peligros o calendars, right? We've consecuencias got our no victories, we've got deseadas. our assignments. And so Entonces now I tenemos want las you to tareas, las just look at victorias. this slide Quiero with que me. vea esta And you can see diapositiva there's conmigo. 4 quadrants, right? So Ve que hay 4 that 4 share. secciones And for you all, que what I would comparten. like to hear is Lo que you me gustaría escuchar, responding and que thinking through responde y que these pieces. piensen en estas 4 We created a áreas. beautiful vision. And Formamos so una now let's visión start. ideal. What is
Ahora podemos empezar y decir qué es una de las fortalezas de este grupo que puede hacer que podamos lograr esta visión. Vimos la visión bella, ahora wanting to lift up traerlo our a strengths, qué es lo que and what are queremos some of the usar de persistent nuestras challenges. fortalezas y cuáles son unos de los retos o dificultades que vemos por adelante. So the question again is what Entonces is la one pregunta strength of the es, group that could help us achieve ¿qué es that? una fortaleza del grupo que nos puede lograr cumplir y ver esta realidad? Bueno, creo que es obvio ya después de las introducciones, pero quiero que documentan que estamos somos un grupo representativo. Es decir, que representamos a todas las escuelas y más que siempre, más que nunca, representamos la idioma y la experiencia de vida de nuestras escuelas. Es decir, que siempre ha sido un reto lograr que la mayoría hablan español o que la mayoría son latinos empoderados. Y somos representativos en todos los aspectos. Thank you, Molly. Gracias, Molly. And I think someone said it in our Y victory. creo que alguien lo dijo, es para la familia, de parte de la familia. Who else would like to go? ¿Quién más quiere hablar? One strength of our ¿Qué group es that could una help us fortaleza de achieve the nuestro victories grupo we que talk puede about? ayudarnos a lograr la victoria que hemos mencionado? Sin pena, Wrong answers. no hay Yes, respuestas Jose. equivocadas. José, Una de las fortalezas que tenemos es que como padre y miembro de una comunidad, eh, estamos dispuestos a ofrecer nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras ganas de mejorar las condiciones y garantizar la condición educativa de nuestros hijos. No que otra persona lo haga por nosotros. Hmm. Thank you, Jose. gracias, José. We've got a couple of more boxes. So Tenemos I'd like unas to hear some cajitas other más. voices. Me gustaría What is escuchar one otras strength of our group voces, that que could es help us una achieve fortaleza de our este vision, grupo que right? puede So ayudarnos like en that lograr we're nuestra representative, that misión, we've got que time and somos, commitment. que What are some representamos todas other las ones? escuelas, que tenemos tiempo y talentos. ¿Qué más? Yes, Jackie. Adelante, Jackie. Otra de las fortalezas, hay talento, hay habilidades, hay compromiso. Y si existe compromiso y servicio, pienso que existe sobre todo el bien a servir a los demás, a nuestros hijos como prioridad y a la comunidad. Thank you, Jackie. Gracias, Jackie. All right. Let's move on to what are the weaknesses. Muy bien, vamos a pasar a cuáles son las debilidades o limitaciones que tenemos, That could make it hard. que puede hacerlo más achieve our vision. difícil para lograr So what are nuestra some visión. weaknesses or limitations ¿Qué son unas that could make it debilidades hard o for us to achieve our limitaciones que vision? puede hacerlo difícil para lograr nuestra Usually visión? no one's shy on this one. Casi Usually siempre everyone's on it. no les da Come pena on, tell us contestar. what you think. Cuéntanos, ¿qué opinan?
Many of us also have other jobs and kids. Muchos de nosotros ya tenemos otro trabajo y hijos, entonces el tiempo tal vez va a ser un poco difícil de priorizar Mm-hmm. o encontrar el tiempo para hacer las Thank you, cosas. Jen. Gracias, Jen. Molly says, todos somos voluntarios. So Molly all of dice, us todos are somos volunteers, voluntarios. right? Sí, y hablando de eso, eso lo hace difícil a veces tener más conexión con las escuelas y los líderes escolares, porque tenemos que hablar con ellos durante el día escolar, que también es nuestro día de trabajo. Entonces, las relaciones entre colectiva y los directores, por ejemplo, sería más fuerte si alguien podría reunir con ellos durante su día laboral. Mm. Thank you, Molly. Jackie? Gracias, Molly. Jackie. En mi caso, en particular, una debilidad pienso que es la inexperiencia. Siento el apoyo, pero al no tener experiencia, y recibo la información, siento riesgo de cometer error. Entonces, tal vez una debilidad puede ser el no saber exactamente cómo proceder. Podría ser una debilidad. Mm. Thank you, Jackie. Gracias, Jackie. José? José. Añado a lo que dice Jackie el problema cultural de empoderamiento a que se refiere Molly. Nosotros venimos con la experiencia de no sentirnos perteneciente y de no dominar vamos a decirlo así, las estructuras organizacionales de acá. Entonces, eso impide, junto con el lenguaje, que no me sienta suficientemente cómodo para hacer mi acción o que tengo voz y que mi voz cuenta. Es una debilidad grande en el grupo latino que aunque tiene muchas cosas que hacer, queda en los niveles de servicio en vez de liderazgo empujando iniciativas. Mm-hmm. Thank you, Gracias. Jen, Molly, Jackie, and Jose. A Jen, Molly, So Jackie, if José. we are to take these Entonces, areas si tomamos estas and we dos are áreas so successful at y achieving our tenemos vision, mucho éxito what might en cumplir be nuestra some visión, ¿qué challenges serían that algunos we might have to face? unos So retos we're que hay in que January, enfrentar? we've got Estamos en our enero, victories. tenemos What nuestras are some of the victorias. unexpected ¿Qué son challenges that might unos de happen los to us as retos que no colectiva esperamos with such que success? puede prevenir el éxito de colectiva en enero? Jackie? Jackie. Algo que ocurre en muchas ocasiones, la deserción, producto de la frustración al no sentirme identificada con el modelo de acción o tal vez frustración al no proveer un buen voluntariado o un buen servicio, entre comillas. Prefiero dar la espalda, desertar, esconderme, ocultarme, porque, como decimos en mi país, para quedar mal, tiempo sobra. Entonces, una de, digamos, de los riesgos podría ser ese, de que
Es más fácil huir que afrontar hasta el final, hasta el último día y hacer las cosas de una buena manera, aprender. Mm. Molly, do you have anything you want to add to that? I see you clapping. Molly, ¿tiene algo que añadir? Veo que está diciendo Oh, precisamente. José tiene la mano, pero se lo dijo. Creo que es precisamente por eso que no tenemos una presidenta en su primer año, presidente en su primer año. Uno de nuestros 3 espacios vacíos es que este nombre como presidente como que espanta. Es que asusta, eh, para quedar mal tiempo sobra y muchas veces tenemos mucho ánimo, tenemos muchas ganas de servir, pero si nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal, que estamos empeorando la situación, como que estamos estorbando, nos sentimos así. Algunas personas nos sentimos así y como que tomamos la decisión de permiso, prefiero no estorbar porque estoy empeorando la situación, porque siento que apesto, diciéndolo de otra manera, y permíteme, por favor, porque realmente me siento inútil. Claro que no debería ser así, pero no todos pensamos de la misma manera, no todos tomamos la situación o vemos la situación desde otra óptica, ¿no? No todos vemos el vaso medio vacío, ¿sí? Algunos realmente nos podemos ahogar en una gota de agua y está bien, se comprende, porque todos somos individuos diferentes y se respeta la personalidad de cada quien. Por eso es importante, para mí, es importante el trabajo hombro a hombro, porque comprender el modelo de trabajo aplicado aquí, pues a veces es realmente un poquito complicadito, ¿no? Y claro, y el trabajo de ser presidente, pues sí, hay que ponerse bien la camiseta y vaya que ahora comprendo. Thank you, Jackie. José? Gracias, Jackie. Prefiero José. Blanca. Okay, Blanca. I prefer Blanca to go Hola, first. hola José, Oh, muchas gracias. Gracias Jackie. Escuchándote me hace recordar los conversatorios que normalmente se tienen las personas latinas que están mucho más enraizadas en nuestra cultura. La forma de que hablas tú habla en verdad que va mucho más allá de esa reunión de Zoom. Lo que estás hablando, Jackie, y el problema que veo, lo que estás nombrando acá, es el síndrome del impostor. Este espacio de ah, educación bilingüe o lenguaje dual está enraizado en nuestra cultura y en nuestra comunidad. El problema es que te hace sentir que tú estuvieras afuera. No solamente tú, Jackie, este tú es general, es de todos, que no nos hallamos en ese espacio que está construido en nuestra cultura. Ah, la forma en que conversas tú y que deberíamos estar conversando es esa forma. Como dices tú, es bastante vulnerable. Y este síndrome del impostor Mhm. hace que no That's right. y me incluyo, que nos sintamos que estamos fuera del lugar, que no tenemos que aportar, pero es todo lo contrario, especialmente en esos momentos que dice Jackie que pensamos que la estamos regando, especialmente en esos momentos, Mhm. porque el crecimiento comienza con la incertidumbre. Así que creo que ese es uno de los problemas, especialmente con la That's right. gentrificación, el, 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 el-
la gentrificación de estos programas duales hace sentir que somos outsiders. Y eso es realidad. Y ese es un gran problema. Y Mm. personas como todas las personas que están acá, especialmente la comunidad latina, tienen muchísimo que aportar de las cosas que hemos vivido allá en Latinoamérica, de las cosas que funcionan allá en Latinoamérica, y tenemos que traer más que nunca esa cultura al forefront de lo que estamos haciendo. Así que yo creo que es eso, es la cultura del impostor, que nosotros estamos de más acá y que lo que nosotros traemos, nuestros conocimientos, no valen. Y pues tenemos que combatirlo, ¿no? Gracias, Blanca. Em, Justamente mi punto es relacionado, pero con las estructuras de las Great. escuelas. Nosotros hemos observado que navegar la cultura y las estructuras de las escuelas es imposible para el Mhm. latino y mucho más en la escuela pública. Y por eso muchos latinos prefieren educación privada, porque es más fácil conectar con los maestros, hay una manera personalizada de trabajar, mientras que en nuestra cultura de escuela, el padre se supone que nunca debería estar ahí, ¿sí? Entonces, eh, nosotros, y este es el peligro que tiene colectiva, de romper esas barreras de, de que los padres tienen que meterse o estar presente incluso en diálogo con el principal o los maestros o cualquier representante de la escuela y mucho menos en el salón. Esa es la cultura grande que hay que romper. Entonces, este es nuestro gran desafío y uno de los desafíos primero es entrar en diálogo con los directores y los agentes que están representando la escuela para la comunidad. No hay tiempo, ha dicho Molly anteriormente, pero sobre todo es esa barrera invisible de que nosotros somos los que hacemos la educación, los padres simplemente mandan los hijos. Y esa es una cultura que, como ha dicho Blanca, eh, refuerza este síndrome del impostor que ha referido ella y que nosotros, como dijo Jackie, pues es menos doloroso apartarse que romper esa barrera imposible. Es más fácil para nosotros decir, bueno, es verdad, yo no hago nada aquí, dejo a quien sabe, que son a los güeros, como dicen mexicanamente, y en este caso los maestros y directores. Pero algo que yo traigo acá es que yo soy el propietario, si se puede decir así, de mi niño, de mi niña. A donde él va, ahí voy yo. Mhm. Well, and it's also a part of being courageous, right? Each of you have a courage También that you've shared es algo que in muestra que se even the name of this sienten, organization, am, Colectiva, right? Is that you're not ¿cuál es la alone. palabra courageous? And No sé la that palabra. I think the mentorship and the Pienso que support los that Stacy mentores y brought los apoyos que also tienen leads to some también trae realities that you can unas push through, as realidades you've said. que pueden And I appreciate everyone romper sharing barreras, como han dicho. what Aprecio you mucho lo que han contributed to what would be our contribuido a current lo que reality. podría ser nuestra I realidad just want to actual, lift up in terms of, are there Valencia. any benefits that you have not Hay mentioned algunos based on beneficios que no han our success and mencionado our vision? Like, what are the basado benefits of the en el events and éxito de los eventos this que no group hemos dicho y este grupo that you have not shared or lifted? que no han dicho todavía. ¿Qué quiere decir con los beneficios de los eventos? Yeah, so you've Sí, shared como in terms of some of han the challenges, compartido right? There's uno de limited los time, retos, que no hay mucho that you tiempo, have a structure that que doesn't tienen una celebrate estructura cultura, que no right? celebra la What are the cultura. benefits? Like, why ¿Cuáles are son los you, beneficios? ¿Por thinking qué through están the pensando events
por los eventos y los éxitos. Si tenemos éxito, ¿qué otras oportunidades o qué otras puertas nos abre? No solo para usted, pero para la comunidad. Eso contesta su pregunta. ¿Qué son los beneficios positivos de tener copa? The Día de los Muertos, right? Día de los Muertos y lograr su visión de todo lo que hemos Go with dicho Jackie, antes. and then Empezamos con José, and Jackie, then luego José, luego Molly. A ver, por el tema de beneficios, específicamente el evento de el Día de los Muertos. El tema de enriquecimiento cultural es abismal porque se trae a la escuela a compartir tradiciones, cultura, y no solamente eso, se abren las puertas para poder conocer y compartir con las familias. Entonces, es la oportunidad que tengo yo como madre, que tengo como familia, de conocer a los padres, a los padres de los compañeros de mi hijo, de mi hija. Y es el momento realmente de compartir, de conocer un poco más a la maestra, porque también acude la maestra. Y es el momento que tengo para poder compartir en las instalaciones de la escuela y saber cómo mi hijo se desenvuelve junto a su grupo de compañeros, saber realmente cómo es la relación. Entonces, soy colombiana, mi esposo ecuatoriano, conozco la tradición, pero mi hijo tiene amigos que son americanos y ellos están conociendo esta tradición y mi hijo puede conversarles, mira, esto hacemos en Ecuador, es una tradición ecuatoriana, es del Día de Muertos. Y nosotros, por supuesto, conversamos y les dejamos saber qué es lo que se hace. Entonces es un compartir. Y los beneficios, por supuesto, pues ya los he mencionado. Entonces, enriquece muchísimo culturalmente. Thank you. Gracias. So well said. Muy bien dicho. Does anyone Gracias. have other things they would want to add that are different than what she just shared? ¿Alguien tiene otra cosa que quiere añadir que es distinto a lo que ha mencionado? El beneficio de estar empujando la barrera de imposibilidades que tenemos de hacer algo entre un sueño y las debilidades que tenemos de hacerlo y los peligros o dificultades que tenemos, es que dejamos un precedente para la persona que viene después diciendo, oh, pero ese pudo mover un poquito esta barrera o estas dificultades. Me encantaría seguir empujando o seguir moviendo como él o ella. Entonces, esto es lo que está haciendo Colectiva como movimiento comunitario de padres envueltos en la educación de sus hijos. Estamos moviendo eh, estas barreras entre educación, cultura y estructuras, y la comunidad está observando esos logros y esos beneficios. Y por eso, aunque es difícil y problemático por cada una de las cosas de debilidades que mencionamos, todavía se ve un beneficio en ese alcance. Thank you, Jose. Gracias, José. Molly? Molly. I'm consciously moving to the English channel to say this because it's very much connected. So, Okay. Aida, español. I know I'm confusing you. Yo quiero cambiar al canal de inglés porque es en la parte de mi cerebro que hablo inglés. Esto es lo que hace que el presidente sea cultural. Una
Nosotros somos una organización de 501C que nos permite tener acceso a fondos que las escuelas y los grupos de padres no tienen acceso. Nosotros somos el patrocinador fiscal de las 5 escuelas. Esto hace que su identidad no sea en dar dineros, que las organizaciones no tienen que ser responsables para los impuestos porque colectiva puedo hacer eso. Creo que abre una puerta de pensar colectivamente, no solo qué necesita mi hijo, cómo puedo dar fondos para el anuario de mi hijo, pero cómo puedo pensar que sería bueno para las 5 escuelas por colectiva ser un patrocinador fiscal. Hemos tenido tanto éxito, como 90% de las subvenciones que hemos escrito en 2 años y solo hemos usado voluntarios, subvenciones. Hemos recibido 90% de las subvenciones que hemos pedido. Eso nunca ocurre. La gente nos quiere apoyar. Celebration and reflection of ¡Wow! ¡Qué celebración! commitment, Y not just esto with everyone at demuestra this el table, but compromiso beyond. de todos, no Thank you, solo Molly. todos los que están aquí, pero I'm más going to allá move en la us along so comunidad. we can catch up a Gracias, little Molly. bit. So, Vamos a Jenny, I'm going seguir to un check in with you poquito and para ask if we continuar need to con el take a break proceso. now or do we Voy a continue? preguntar si 'Cause tenemos I que know tomar un we've shifted descanso o in some of our continuamos. time. Sé que cambiamos el horario un Do you poco. want to check in with the group? I think it's, yeah, we've been together an hour and a half. I think it would be Sí, good ya to hemos take estado junto una hora y a media. 10-minute break. Podemos tomar un descanso de 10 minutos. Oh, sí, Gloria. Yeah, Gloria. Sí. Go ahead. Adelante, Gloria. También creo que se olvidó una parte de los peligros, que el beneficio para mí fue darme cuenta que había cosas que podían afectar la salud de mi niño. Entonces eso fue lo que me hizo a mí involucrarme más, recordando situación que yo no puse cuidado con mis hijos en una escuela que se llama Anderson. En la otra escuela que está ahorita, en el pasado, fue escuela de mi hija. Y fue agredida feo, violentamente, y casi me la roban. Entonces, eso me hizo recordar cuando vi la situación del niño que empezó a estar enfermo y acercarme y verificar cómo estaba el ambiente adentro en la escuela. Y ese es un beneficio. Y ahora, con lo que está pasando también, que estamos en una crisis por nuestros cuidadores mayores, que ya sabemos quiénes son, que nos está cuidando el pueblo. Entonces, si perjudica a nuestra comunidad, perjudica lo que le perjudica a mi comunidad, me perjudica a mí, porque me hace recordar situaciones. Entonces, esto de salud mental, como han venido a trabajadoras sociales o personas abogados y nos han dado consejos, asesoría si tienes algún caso a seguir, con estas hojitas que nos sirven para, en caso de una emergencia, dónde quedar tus hijos seguros. Entonces, eso es un beneficio y para mí creo que eso aporta mucho de la escuela y de papás que están haciendo, y me incluyo, haciendo esto para en beneficio de los niños, de nuestros niños. Gracias. Yeah. Thank you, Gloria. Thank you for lifting that. Gracias, Gloria. So Blanca, I see your hand up, so I want to make sure. Is there Blanca, something else veo you'd like su to add mano before we, alzada. ¿Desea decir close out algo this section? antes de terminar esta parte? Iba a mi pregunta para ti, Celine. ¿Cuáles son los beneficios de por los eventos? Y creo que Gloria dio un excelente ejemplo que va más allá de los eventos que están organizando la colectiva. ¿Cuáles son estos peligros? Se han hablado de los éxitos de los eventos, del Día de los Muertos, de la Copa, pero y en esos momentos creo que eso es lo que dijo, no recuerdo quién. ¿Dónde está? No, no era Jenny. Bien, creo que no está. No, Jackie. En esos momentos sí se escuchan, hay comunicación con los padres, conocimiento
y hay bastante apertura, pero el tema del liderazgo que estaba hablando José, ese es el momento en que se necesita mucha más apoyo y podría llamarse entrenamiento para los padres para que se conviertan en líderes, para que no, they don't back down cada vez que puedan hablar con los padres, con los maestros, que de seguro disfrutan mucho de los eventos, de los directores de las escuelas, que seguro que disfrutan de los eventos, pero a la hora de conversar esos temas que habló, por ejemplo, Gloria ahorita, de la salud mental de los estudiantes, de la protección de la comunidad, porque no es solamente los niños individualmente, sino de toda la comunidad. Entonces va más allá de los eventos, de las cosas que en muchas maneras es una validación de que somos humanos y se nos cree y la gente disfruta. Pero las voces de la comunidad latina no son escuchadas cuando es en el momento de la defensa. Esa creo que ese es uno de los peligros. Se nos escucha en unas partes cuando hablamos de nuestros cuentos, de nuestras comidas, de nuestro folclore, pero cuando hablamos de nuestras necesidades, de nuestro aporte, ahí sí ya no nos escuchan. Y ese es el gran problema. Por eso no quiero hacer la distinción entre eventos. En eventos sí no se escuchan, ¿no? ¿Quién no quiere comer tamales? ¿O quién no quiere comer las pupusas? Y ahí sí somos buenas. Pero cuando nosotros aportamos nuestros conocimientos y alzamos la voz en defensa, ahí sí no. Entonces, Es verdad, Blanca. Y hay muchas personas, hasta en la encuesta de Copa, que dicen, ¿por qué no simplemente van a sus inicios y concentran en eventos? Están haciendo demasiado. Están haciendo demasiado. pero está mal. O sea, no somos más que fútbol y tamales y calavera del Día de los Muertos. La Somos cultura de muchísimos. servicio, solo la cultura de servicio, no de Es, liderazgo. es como ahora lo que está hablando con tanta deportación, ¿no? A los mexicanos los quieren por sus tacos, pero no quieren los mexicanos acá. Y eso se reproduce en, en, en la forma en que la comunidad latina es percibida acá. Somos bonitos para ver, pero no para escuchar. Ya se ve que esto no es simplemente mi niño, sino es algo mucho más grande. Estamos afectando unas estructuras culturales que, como hemos dicho en tiempos anteriores, ha sido siempre de deficiencia y no Claro, nos miran como lo que somos realmente, claro. personas con capacidades de dar muchas cosas en diferentes áreas. Ujú. Es que al final tus niños son mis niños. Thank you, everyone. Ustedes no quieren tomar un descanso. Gracias a todos. No quieren tomar un descanso, veo. Este espacio es muy importante por varias razones. No solamente por lo que han dicho, por eventos, pero también para romper barreras y quitar lo que presumen de nuestra comunidad y poder tomar ese puente que están formando con el trabajo que están haciendo para abrir las puertas, para abogar para sus hijos y tener un sentido real, pensar dónde queda su futuro en la comunidad con los que les están enseñando. Eso es mucho de la imagen grande. Voy a tomar una pausa. Sé que podemos continuar. Hay mucho más que cubrir. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Durante este descanso me gustaría que piensa en nuestra visión y los éxitos. ¿Cuáles son los compromisos que traemos a la mesa cuando empezamos a planear para los próximos 6 meses? ¿Cuáles son los compromisos que usted puede traer a la mesa cuando pasamos la actividad que sigue, que es los compromisos? Bueno, puede salir o solo apagar su cámara y micrófono. Vamos a tener 10 minutos. Son las 10:38. Vamos a regresar a las 10:48. Nos vemos en un ratito.
Thank you all. Gracias a todos. Y para Elena y Brisa que estaban de unir, quizás después de un And descanso, dejé el enlace para los calendarios en el chat, si quieren tomar un segundo para repasar los calendarios de las escuelas. Pero los demás, por favor, tomen un descanso. Thank you. Thank you, Molly. Molly, gracias, you're the Molly. host for this meeting, I think. Sí, Would you be able to set up a small breakout group? for Molly, Jenny eres, and Jenny and I? ¿puedes preparar un salón para Jenny And y yo? also, I guess Gracias. if you want to make one of us co-host, we can. Y si quiere poner uno de nosotros como cofacilitadora, regreso en 2 minutos. see the breakout room? Yeah, okay, great. I'm gonna pause. Es una parte muy importante. We're now moving into our next Ahora section, vamos a pasar al which, próximo is part tema of getting us geared que up to nos really prepara get into our committees and to the para events, and organizarnos en everyone for what nuestros you've comités y eventos. Gracias a todos por lo que han compartido. Si puede compartir pantalla y ir a diapositivo 18, vamos a concentrarnos en compromisos han identificado a apoyar nuestra realidad actual. Ahora vamos a pasar un poquito de tiempo committing ourselves to en compromisos, what we believe are en lo que pensamos que es commitments and compromisos promises, y promesas work together. para So, trabajar juntos. over the next 6 months, right? Durante So los we're starting próximos from 6 June, we're meses, going to keep empezamos en going, you'll junio, probably go vamos beyond, a December. quizás más allá We de are going diciembre. to define our commitments Queremos so that we have a nombrar successful nuestros compromisos the para poder accomplishments lograr that a we talked about tener earlier. éxito. So I'd like for you to think through on your own Quiero que piensen for un a brief minuto moment. And let's go back to the victory. Vamos a section to read regresar through what we said we a were la gonna do. parte de victoria, lo que So, pensamos in que terms queremos of hacer. what we En define as términos victory, de lo I'm que gonna creemos pause que here es and una read a couple victoria, things. So voy a leer unas que solidarity, otras. empathy, empowered Solidaridad, leaders, empatía, commitment to ser reach líderes objectives, more poderosos, communication, más more comunicación, people involved, más personas more involucradas, participation más than before. participación que antes. That we are united, not Somos necessarily unidas, separate, no as a program. separados o aisladas That como people leave programa. with smiles. Que las personas se And van de from los this eventos we con move to our current sonrisas en la cara. reality, Y de esto and within pasamos the a la current realidad reality, actual. we see some things Vemos unas emerging cosas que as we think through mientras what are our estamos strengths. pensando cuáles We son have nuestras talent. fortalezas. Tenemos We talento. have a commitment of time, even though it's Tenemos un limited. compromiso de tiempo, aunque sea We have limitado. representation from all the Tenemos schools, right? So representación de todas las time escuelas. representation has been a very Tiempo, important theme. representación ha Some of our sido algo muy challenges are importante. Una de las also time, dificultades ha sido también but also tiempo, being in an uncomfortable place. pero también estar en As un we lugar navigate, incómodo the mientras school system. navegamos el sistema And escolar. then that we're all volunteers, Que right? todos So somos those are voluntarios. areas of what we Son áreas shared as strengths que and hemos limitations. compartido como fortalezas, pero We then también have como on our límites. benefits and También dangers, so tenemos a good en el amount área of de time reflecting beneficios on y how we peligros. see Pasamos tiempo those pensando en cómo consequences and vemos esas benefits. consecuencias y beneficios. So that it's scary to be in leadership. Entonces da miedo ser líder, That there may be times where que the quizás hay situation is not tiempos as cuando la positive situación no es tan as the positiva events, right? como los eventos, That we feel
many times as outsiders. que a veces pensamos que estamos fuera de la conversación o no formamos parte de la conversación. Hacemos estos eventos, pero queremos más allá del evento, que estamos desarrollando como líderes y padres, personas en la comunidad, y que está entendiendo y quiere ser parte de un sistema que está apoyando a su hijo a crecer. So these are the current realities. Estas So son sitting las here as realidades you actuales. read through them all Mientras together. los lea todos juntos. Just letting you read through this. Estoy dejando que lean esto de nuevo. And as we read through these, y al leerlo, pensar cuáles son nuestros compromisos y promesas de uno al otro mientras nos preparamos. Can anyone share ¿Alguien puede compartir what they think are themes that need to lo be que piensa que son temas que hay que concentrarnos en durante planear, hacer planes durante los 6 meses que vienen? Hablando de la realidad actual, ¿qué son los temas principales que hay que concentrarnos en para poder hacer los planes para los próximos 6 meses? José. José. Gracias. De acuerdo a cómo observo colectiva como un grupo que tiene mucha potencia y mucha, vamos a decirlo así, oportunidades de crecer y pero también de balancear como entre lo que somos y lo que podremos ser. Una de las cosas que he observado desde el comienzo de colectiva en 2021 hasta ahora es el crecimiento que ha hecho y cómo ha sido una especie así como, no de desbalance, pero sí como de acomodación en el proceso de identificarse colectiva como a sí misma, como institución o organización para sí misma. Ha ido aprendiendo como a descubrirse quién es colectiva. Entonces, en este proceso de autorreconocimiento de sí misma como organización, hay que buscar el balance entre los orígenes y hasta dónde estamos para que nuestras metas iniciales, lo que dio curso, que son nuestros niños dentro de las escuelas, todavía sigan siendo prioridades y cómo estrechar más la colaboración en la comunidad educativa en sí, en cada escuela. Hasta ahorita, la parte que más me inquieta es que colectiva se ha convertido para las escuelas como un elemento incómodo. Hay muchas personas que todavía nos aceptan muy bien y hay otros que, oh, colectiva. Oh, eso de colectiva. Ok, ya sé a qué viene. Entonces, es tan así que nos han hecho responsable equivocadamente del despido de una principal. Y nosotros, como colectiva, nunca tuvimos pendiente o presente en esa situación. Al contrario, trabajamos con ella para resolver problemas eh, propias de la escuela en su momento y de situaciones que tuvimos que llamar
a la comunidad entera a participar en solucionar un problema determinado que surgió en su tiempo. Entonces, ese como desnivel entre sí amo a colectiva y odio a colectiva, tenemos que encontrar un balance dentro de las instituciones que estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque tenemos maestros que sí entienden nuestro papel y otros que no lo entienden y no lo quieren entender, porque somos los padres y ellos no quieren los padres envueltos en la escuela, porque ha sido tradicionalmente que nosotros los maestros somos los que sabemos. Ustedes se quedan allá. Cuando su niño está en la clase, en su casa, usted lo manda. Aquí mandamos nosotros. Usted no viene a opinar acá. Y eso es lo que se observa de alguna manera u otra con colectiva. No una institución que viene a hacer su trabajo mucho más eficaz o ser como una herramienta para ellos, sino como no viene a quitar tiempo o poner trabajo. Entonces, reconciliar esa situación es una de las cosas que sería mi anhelo, porque nosotros seríamos más fuertes si tuviéramos más maestros envueltos en colectiva, porque sí se siente así la colaboración y la participación de la comunidad que realmente representamos. Entonces, para mí sería sumamente bonito que logremos eso en este año. So thank you, Jose. When I think about Gracias, your José. reflection, Cuando pienso en sus comentarios, fair to say that está bien decir group, que como grupo will usted commit to finding a way se compromete a encontrar una with manera de teachers, interactuar o traer a los into the maestros, process. a traerlos, a involucrarlos en el proceso, ¿sí? So that it feels more Para que se siente más conectado. Sí, así es. Tenemos maestros que han participado, pero por, vamos a decirlo así, por manera de comprender cuál es el papel que debe tener colectiva, eh, se han desligado. Otros que tienen miedo por la cantidad de actividades que hacemos, que sería duplicarle a ellos el trabajo. Entonces, hay un montón de sentimiento y resentimiento back and forth en esa realidad de interacción. Otro que institucionalmente nosotros somos problema y para otros somos soluciones. Entonces, cada escuela tiene su propia Right. realidad y representa esas incomodidades que estoy mencionando diferente. Entonces, y por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una manera de aceptación diferente que la que tiene Molly o la que tiene cualquiera de los otros compañeros que están muy envueltos en actividades dentro de las escuelas. Entonces, eh, algo que debo mencionar, yo trabajo dentro de las escuelas como staff de support y trabajar esas dos dimensiones me ayuda mucho a entender las posiciones de muchos de ellos, pero también mis concesiones que tienen en esas posturas. Entonces, eh, yo quiero servir como de puente en esas dimensiones y que la mayoría de los que estamos acá también hagan lo mismo. Tenemos un grupo bastante bonito y yo tengo mucha esperanza para lograr ese reencuentro. Thank you, Jose. Can we hear from Gracias, others? So we José. got increased teacher involvement. Bring teachers Tenemos into the queremos Colectiva que process so it haya feels más more maestros conectados en collaborative. el proceso Who de else would like colectiva to para give sentir más what is a colaboración. commitment over the next ¿Alguien 6 más months quiere so decir that cuál es we otro achieve our compromiso que victory? queremos durante los So próximos 6 try to be meses as para specific lograr as possible nuestra so victoria? that Tratar helps us de stay decir accountable lo más to what it is. am,
detallado posible para tener accountabilidad. Creo que para mí una clara plan de transición de liderazgo. Estoy comprometida a desaparecer lo necesario para que José y Amy y todos los demás como que realmente tengan el liderazgo, como pasar la batuta, pero quiero hacerlo de manera consciente y no demasiado rápido ni demasiado lento. Estoy aquí para apoyar, pero no quiero que alguien se siente como la sombra. So passing the baton, Entonces, pasar la torcha, being available. pero estar disponible. Thank you, Molly. Gracias, Molly. Durante los próximos 6 To do meses, that. Molly se comprometa de hacer eso. Como grupo, vamos a comprometernos a formar un plan claro de transición y ser transparente. Suena bien. ¿Alguien más? ¿Qué compromiso traen a este proceso durante los próximos 6 meses para tener victoria? Jackie. Bueno, uno de mis compromisos como líder, como representante, As a leader será and representative. enrolar Como líder y más, representante. bueno, como líder y representante será enrolar a más padres comprometidos en la Escuela Las Estrellas para todas las actividades que tengamos ya programadas con colectiva y continuar enrolando a los padres para que realmente despierten ese ánimo y no solamente sea una interacción cuando sus niños se presentan en la noche de talentos o cuando sus niños solicitan ir al cine, sino que sea una interacción de siempre, que estén conectados con la escuela, con colectiva, que sea un ánimo de grupo. Quiero tener un team, las estrellas, un team fuerte. Entonces voy a empezar a enrolar padres para que cuando hagamos un llamado de el cine, tengamos voluntarios extra. Y de la copa, tengamos voluntarios extra. Y de Rise Up, tengamos voluntarios extra. Y que nos sobren personas. Eso es mi compromiso, enrolar. So is it a commitment that we all can agree upon over the next Entonces, un month? compromiso que podemos estar de acuerdo durante los próximos 6 meses es aumentar la colaboración de padres, no solo en los eventos, pero también en colectiva. Veo que están diciendo sí. Muchas gracias. María. María. Ok, yo soy representante de Roosevelt y mi compromiso es seguir trabajando para abrir los lazos de comunicación entre la escuela y la comunidad y tratar de integrar a nuestra comunidad latina en lo que conlleva la escuela. Al final, la meta de colectiva es trabajar por el bien común de nuestros niños, que en sí nuestros niños son nuestro mayor motivo y debemos de trabajar por ellos. Entonces, como mencionaba el señor José, probablemente haya ideas erróneas sobre colectiva o opiniones negativas sobre colectiva, pero yo creo y considero que con palabras no podremos cambiar esas opiniones, sino con hechos, y es trabajando todos en equipo como lo hemos estado haciendo. En este caso, de la principal que mencionaban que se vio afectada por
por ciertas decisiones que tomamos los padres, y me incluyo, tomamos porque yo fui parte de, fue en Anderson, y después de tanto luchar, pues se creyó necesario hacer un cambio, y yo puedo decirles que ese cambio fue para bien, porque la escuela mejoró bastante, tan así que a pesar de que esa escuela se había negado a permitir que los padres entráramos como voluntarios y se mantenían herméticos a no permitir que alguien ajeno a la escuela tuviera acceso, hoy por hoy lo han permitido, y les puedo decir con hechos que creo que he logrado cambiar un poquito la perspectiva de que no, como padres no llegamos a invadir, no somos sus enemigos, ni tampoco estamos ahí para juzgarlos, sino al contrario, para hacer equipo con ellos y trabajar juntos. Y yo estuve apoyando una clase de ciencias, y la verdad vi el gran cambio. El profesor vio un gran cambio. Incluso los alumnos no me recibieron con barrera, sino al contrario, pues al principio fue algo extraño, ¿no? De cómo un papá está aquí en la clase, pero al final fue un cambio muy positivo, fue un cambio muy, muy positivo. Yo soy una mamá, soy ama de casa, y el hecho de que los niños me dijeran maestra, miss, ay, me elevó el ego, pero se logró. Para mí fue un gran cambio, y con hechos pude demostrarle a los principales y a los maestros y en sí a la comunidad Anderson que como mamá, como comunidad, como colectiva, como lo que soy, no estoy para juzgar ni para decirles cómo hacer su trabajo, pero sí decirles que no están solos, que pueden apoyarse, y para que su trabajo sea un poco más ligero, menos estresante, y se pueda brindar una mejor educación a nuestros hijos, y finalmente mejorar la calidad académica, ¿no? Entonces, si eso se pudo lograr en Anderson, si fue un gran paso, y demás, también se puede lograr en Roswell, que de la misma manera. No estamos para invadir, no estamos para decirles cómo hacer su trabajo o lo que pueden o no pueden hacer. Simple y sencillamente hacerles saber que no están solos, y que como padres podemos ayudar a hacerles la carga de trabajo menos pesada, a tal vez dar soluciones, a decirles que estamos ahí para apoyar, que no somos enemigos, sino al contrario, formar un equipo por un bien común, por el bien de nuestros hijos, por el bien de sus alumnos, por el bien de nuestros niños. Y solo eso, hacerles saber que no, dejarles claro que no somos enemigos. Somos un equipo, podemos ser un equipo. Entonces, ahorita ya se está tratando de, en Roswell, abrir ese camino de la comunicación, de integrarnos. Lo he dicho, no va a ser fácil, pero tampoco imposible, sí se puede, y pues adelante, ¿no? Y lo mismo pasa con las demás escuelas. También estábamos en preocupación con las estrellas porque como parte de colectiva no teníamos quien representara a las estrellas, pero hoy por hoy ya tenemos integrantes, y son integrantes que se están poniendo la camiseta y dicen vamos a trabajar y vamos a mejorar nuestra escuela. Emerson también va para adelante, Green Central. Entonces, mi idea es trabajar en demostrarle a nuestros líderes y a las escuelas que como padres, que como comunidad no somos sus enemigos. Podemos hacer equipo con ellos por un bien común, lo repito, que son nuestros niños. Thank you, Maria. Look at that. Jackie put up some. Gracias, María. Some muscles. Gracias, Jackie, por mostrar los I músculos. would say that, Maria,
examples. Yo diría, María, que sus If it's okay, we ejemplos, would add si usted está strengthen bien, communication and interaction que with the schools fortalecer la about comunicación colectivo, y right? Just you interacción acerca de shared las escuelas, interaction is acerca de important, colectiva. right? In La that example you interacción gave of being en el Maria ejemplo que Serra in her dio own right and con helping, I el think is maestro super important. ayudando, eso es muy Can importante. everyone support these commitments that Todos we pueden apoyar estos bring compromisos teachers and more que parents, traemos that we más have a padres y transition plan más that's maestros, transparent que and haya open, un and that we plan strengthen de our transición communication más and interaction abierto at the schools. y que And that if fortalecemos we nuestra achieve all these comunicación en las things this escuelas. year, Si logramos todo esto este año, these things will help estas us make cosas sure nos that va a ayudar Colectiva is a of asegurar value que to our community. colectiva es Can we valioso a agree on nuestra these comunidad. commitments and ¿Estamos what de it will acuerdo bring? con estos compromisos y lo que nos puede brindar? ¿Podemos modificar maestros para incluir a todo el personal de las escuelas? So we have Molly asking, can we include all staff, right? Or school personnel? Molly dice que si podemos incluir a todo el personal, no solo los maestros. Does that look good, Molly? Or ¿Se ve bien así, Molly? we have people saying yes. Okay, great. So these are commitments as we Bueno, entonces estos proceed son into our next section. nuestros compromisos I want to thank you que for vamos a allowing me to usar. guide you through these conversations. Gracias por and dejarme for you to guiarlos share por estas your real conversaciones y experiences por and compartir why you are sus here at experiencias Colectiva reales as de we por move qué into están our aquí en next section. colectiva. And Ahora Jenny will be vamos a pasar a otro facilitating that. tema y Jenny va a So thank you. facilitar ese Jenny, I'm tema. going to kick it Gracias. back over to you. Jenny, Great. le Thank you, paso la Selena. torcha. And if you can join me on slide 20, that was a tremendously Gracias, Celina. Si puede pasar a diapositivo 20, muy buena conversación. what I'm going to ask you to do now as we move into Ahora lo que les voy a pedir hacer que is to find a piece of scratch es paper, encontrar un pedazo de papel, something to write on. un pluma o algo para con que You know, escribir. the bottom of the computer screen, but to think of for, especially for your own committee, Pensar en su really comité, can be an action for anyone. pero puede ser una acción para cualquier. What is a specific action ¿Cuál es una we acción could take en to particular que achieve puede tomar those commitments? para lograr esos compromisos? I know you have your calendar of all the activities. Yo sé que tienen su So calendario we de know todas las that's already in the actividades. work plan. Ya sabemos When que you están get trabajando en eso, calendar synchronized, que van a sincronizar sus calendarios. of Pero pensando en esos compromisos to the y cómo traer el personal collaborative way al proceso de colectiva en una manera para poder colaborar mejor y para tener un plan de transición transparente con apoyo, de también aumentar el nivel de voluntarios, padres voluntarios y mejorar la comunicación entre las escuelas con colectiva. ¿Qué es algo en particular que puede hacer? Le voy a dejar 3 minutos para escribir. Cualquier idea es válido. Y luego puede alzar la mano si tiene preguntas. Pero ahorita les dejo 3 minutos para hablar o para escribir lo que pueden hacer, un detalle de lo que pueden hacer para lograr éxito en enero, pensando en estos 4 compromisos. 3 minutos. Jenny, I wonder if we could get one example just to make sure everybody kind of understands what type of thing you're looking for here. Sure. Jenny, ¿nos puede dar un ejemplo para que tengan una idea de lo que está You pensando? can ask the group. So Yeah. group, what do you think would be one way to increase consistent parent involvement over the next year? What's a specific job or task you could do?
es una tarea en particular que pueden hacer para mejorar la comunicación entre las escuelas y colectivas? Algo en particular. ¿Alguien tiene un ejemplo? Ejemplo, puedo decir en mi caso, con los maestros, pienso hacer conversaciones de cosas específicas que le pueden interesar a ellos de los proyectos colectivos para conectar y hacer que ellos abran la posibilidad de colaborar en cosas específicas, quizás no pedirle roles súper grandísimos dentro de colectiva, pero sí como en cosas puntuales para que ellos se sientan con la capacidad de tiempo, con su talento que tienen, ¿verdad?, de colaborar y abrirse a que colectiva pueda conectar y ellos hacer los pases de esas ideas. Thank you, Jose. O aún más específico, más pequeño que esto, tenemos ahora una representante de maestra, una representante docente que es de las estrellas. Sería excelente conseguir que en cada escuela hay un representante de los maestros para que esa persona nos pueda informar si alguna comunicación de colectiva le está llegando y también para informarnos de las cosas internas de la escuela, tal como hace José en Roosevelt. Perfect. Thank you, Molly. Okay, and then let's do the next. Perfecto, gracias Molly. Ahora 2 minutos para escribir. Adelante, Gloria. Por ejemplo, a mí me sucedió esto. La misma maestra, Mónica, me invitó a que yo fuera la instructora de sus alumnos en sembrar las plantitas, sembrar unas plantitas que ellos, no sé, algunas las cosecharon y otras las compraron. Y los niños deshiervaron el lugar y hicieron esto, pero fue porque la maestra les inculcó. Entonces, cuando ellos regresen, van a estar al cuidado de sus plantitas. Eso es una manera de que la maestra, con mi conexión anterior, ella aceptó venir a hacer participación. Entonces, tengo una maestra y pues tengo 2 prospectos más. En eso puedo aportar para mis 6 meses adelante. Gracias. Great, thank you. Okay, let's do one last minute to see if we can get more ideas written down of other. Gracias. Entonces vamos a tomar un minuto más para escribir una acción en particular que puede hacer para ayudar a lograr estos compromisos. Un minuto más para escribir. Buenos días. Yo creo que no solo somos los padres o una colectiva, creo que también tiene que ver mucho los líderes de la escuela, ¿verdad? Porque esos son el corazón de la escuela y de nuestros hijos, porque ellos ya teniendo, ¿sí me escuchan? Ya si ellos tienen esa conexión con los padres, pues yo creo que la tendrían con los maestros y eso sería, o sea, excelente. Cuando nosotros como padres observamos, no solo como staff, y vemos la situación, y tú vas y dices a los maestros lo que está pasando, ellos echan la bolita a los líderes, porque a veces ellos tienen miedo de a veces de tomar acciones a defender, puede decirlo, a defender a los estudiantes. Entonces, si Elena va y le dice, oh maestro, mire, yo estoy observando esto, está pasando esto, o hable con el líder, hable con el director o la subdirectora. Y la subdirectora te dicen, oh no, tienes que hablar con ellos porque ellos son los que deben los encargados. Entonces, tú como mamá te quedas en medio y dices, a ver, ¿quién aquí toma acciones? Tú estás en medio como mamá, tú conoces a
al director y sabe el potencial que ellos que tienen con su escuela, porque ellos son los líderes. Y los maestros no quieren hacer más porque tienen miedo, porque los maestros los amenazan ayudarnos. Y eso es muy real, dicho de los propios maestros. No quieren hacer más porque tienen miedo y totalmente de acuerdo, es su trabajo. Entonces, cuando nosotros como padres estamos, como por ejemplo ahorita involucrar a los maestros, sí es un rol muy fuerte para ellos que podamos tenerlos 24/7 con nosotros, por estas barreras. Gracias, Elena. Okay. Gracias, Elena. Muy, Sorry, in English, these are great examples. muy buenos ejemplos. So what are some actions Que hay ciertas acciones que personas en colectiva pueden hacer para ayudar a apoyar a los padres o el líder en esa situación? Eso es lo que queremos pensar. ¿Qué acción podemos hacer durante los próximos 6 meses para apoyar esas circunstancias? Un minuto más y luego vamos a compartir nuestra lista. Por ahora, escríbalo en un papel y hacer su propia lista, ahora que tenemos unas ideas de qué es lo que hay que hacer. Está en silencio. You're on mute, Jenny. Well, that gave everybody another minute to write. Okay. So now that you have a few ideas, Ahora que tienen un par de ideas, lo que vamos a hacer. go to slide 21 now. ¿Quién puede pasar al diapositivo 21? Gracias. So what you're going to do is Lo que van a hacer ahora you es, don't have to do anything. and you're ustedes no sitting tienen que hacer nada, pero le vamos a into breakout rooms. separar en diferentes grupos de 2 o 3 personas que hablan su mismo idioma, Is ask you to share your y lo que van a hacer es compartir su lista de ideas about them and y hablar acerca that you have or any notes that you come up sus with. ideas, Try to well, first you could star your best idea. poner una estrella donde usted tenga su mejor idea, compartir su mejor idea con el grupo. Slide and one of us Luego will tenemos un diapositivo. Uno de nosotros va a entrar a cada salón para asegurar write the ideas onto the que alguien puede escribir la idea en el diapositivo. Me gustaría que escribieran por lo menos 4 o 5 ideas. Pueden mostrar diapositivo 23. Entonces, en grupo número 1 van a escribir
sus Write ideas 'em on the sticky notes. And en in a los few minutes, papelitos we'll amarillos. organize those sticky Y en un par de minutos vamos a organizar esas ideas para el grupo. And Kim, are you able to organize the breakout groups, or can you let Entonces, me know when they're I ready? I am, yes, and I just wanted to make sure. estoy how many groups did you want? organizando los We have grupos. 4 groups. Okay. Queremos 4 grupos y por idioma. And I think that I have folks in a language group that Creo they que puse comfortable personas with. en un grupo de idioma que se sienten The main room will cómodos. be Spanish so that Aida can stay here. El salón grande principal va a ser en español, entonces Aida se va a quedar aquí. Abogacía es grupo 1. Oh, I'm sorry. Help me understand how you want these groups done. They're not just random by language at this point. Entonces, Go ahead. We'll just do them random by language. Okay, and you want Aida to stay in the main room with Spanish speakers. Aida se va a quedar en el salón principal Would con you los guys que like to hablan stay, español. you and Selena, in the main room as well, or would you like to go into a breakout room? We can we go on our own into the breakout rooms? Yep, I will. I'm gonna set stuff up for that. Hold on just a Voy moment. a organizar para que las facilitadoras puedan entrar a los 4 salones. And I'm also by phone that you can just ignore me. That's okay. I just have to move some folks around real quickly. Okay. Solo tengo que hacer unos cambios rapidito. So All you've right. got your ideas. Entonces tienen sus ideas, va a compartir con su Your pareja. ideas. So, ustedes quieren que en cada grupo alguien escriba en la diapositiva. Yes. Okay. Yes. And first, just have a discussion Así about es. your ideas. Primero hablar de sus ideas. I would We can help also, write the slides. yeah, so I would also, it would help to know who actually También has access to the slides right now. So sería if you bueno have saber access to the quién slides, tiene can you acceso a raise los your hand diapositivos or, ahora. something to let Puede me know? alzar su mano ahora How o about this? I'm gonna tell hacerme you what the saber. groups are, Bueno, and you let me know voy a if they decir seem like quiénes a son los pretty good grupos organization. y me We've puede got decir, Blanca and está Jen Blanca together y in one room. Jen en We un have cuarto, Brisa, Elena, Elena and Maria y in another room. María en otro salón. Is there someone there who has access to the computer? ¿Alguien ahí tiene acceso a la computadora? Don't know who's speaking, but I have to leave right now. Okay. Thank you, Molly, for the invitation. José, Gracias, estoy Mali, para lo por que la tú quieras, ¿ok? invitación. Tienes mi José, teléfono. estoy aquí para lo que Nos vemos. necesitas. Tengo el teléfono. Muchas gracias, Adiós. Blanca. Thank you for your participation. Gracias por su participación. Okay. I do not have a clear sense of where languages are at this point. So this is what I've got. Brisa, Elena, and Maria in one Tengo group. Brisa, Elena y someone María who en un could have grupo. access to the ¿Alguien computer? tiene acceso a una computadora? Could we maybe add Jose to that group? ¿Podemos añadir a José a ese grupo? Because I know Jose has. Sé que José tiene acceso. And then we have Gloria, Jenny, and Tenemos Valentin in Gloria, another group, and Valentin has Valentín y access. Jen. ¿Y Valentín tiene We acceso? Then Jen yeah, necesita Jen- inglés. exactly. Who else would be a good partner for Jen? Right. So who Yo. would be a good partner for Jen? ¿Quién sería buena pareja para Jen? Solo yo. Brisa. So no. Molly. Yeah. I'm trying to Okay. look at. Or Brooke. Brooke is bilingual. Pero Brooke se fue. No está aquí ahora. Oh, fue Brooke. Oh, yo pensaba Yeah. que era. I'm sorry. I thought it was Okay. Blanca. Okay. So Jenny So- and Molly. So Jenny and Molly. Yeah, Jenny and but- Molly. Jenny is me. Is this my Yeah. phone? It would Okay. be Jen and Molly. Entonces, Jen y Molly. And let's see. All right, I need to add one more. Sorry, these have moved. Lo quite a bit. siento. So hold on one second. All right, and then we have Aida, Jackie, and let's say Jenny. Aida, Can we put you Jackie all y in one group Jenny together? en un grupo. I think this will work. Creo que esto funciona. We're gonna give it a shot. Okay, I'm gonna send you out. And how long would you like in Bueno, those groups? ¿cuánto tiempo quieren ese grupo? 10 minutos. All right. So Entonces, Antes de ir a los grupos, pueden especificar qué pregunta vamos a estar haciendo y porque si después que ya no tenemos
lo común, entonces ya no tenemos acceso a la presentación. Entonces, ¿cuál de toda la pregunta vamos a estar trabajando? ¿Las acciones claves? I'm going to put those instructions into the chat right now. Voy a poner las instrucciones en el chat ahora mismo en español. Let me see. Y por ahora es general. Oh, Ok, ya es. La pregunta era, ¿cuál de la presentación es que estábamos para hacer? Y es grupo 1 y grupo 2 y todo eso ya. Ok, gracias. Oh, yeah, whatever. y las acciones son en general, no corresponden a un comité todavía. Yeah. Okay. They could be just in general. Yeah. Okay. Sí, pueden All right, ser I'm lo gonna open general. these ahora. rooms. Molly, you'll need to move yourself to room 2. I think you're on the English channel, Aida. Ahora voy a abrir So I'll los open the rooms. Molly, you'll move salones. yourself to room 2. Molly se Jenny va a and pasar Selena, a you'll be in grupo room 2 2. together. Jenny y Selena estarán en un grupo juntos. And here in this room is just Aida and Jackie, so you can use whatever language you'd like in this group. Ok, And I'll leave. ok. Jackie, ¿qué idioma tiene de preferencia? ¿Español? Sí, en español está bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿tiene acceso a la pantalla? ¿O no? Ya no tenemos acceso a la pantalla. Interesante. No. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿quién quiere escribir? ¿Quieres escribir? Yo Ujú. estoy con el teléfono. Oh, ¿Puedo, ok. puedo escribir o Yo en el puedo chat? escribir. Puedo Ok. escribir. Ok. Entonces, la primera pregunta, toman turnos, comparten 2 o 3 acciones esenciales. Ya. ¿Tiene una idea que quiere compartir? ¿Puedo anotar? Sí, a ver. De la primera pregunta Ujú. era sobre, a ver, tengo captura de pantalla, Ujú. pero no me deja acceder. A ver. Deme un segundo para acceder a la captura de pantalla, porque se me está frizando el teléfono. Oh, no pasa nada. Ok. Eh, Y yo no sé qué grupo estamos. ¿En qué grupo estamos? No dice, ¿verdad? Bueno, ni modo. No creo que estamos en un grupo, estamos en el primero. ¿Y solo estamos las dos? Sí. Ujú. Entonces, ¿puedo anotar cuál es su idea principal? Bueno, como yo comentaba, para el tema de la comunicación, para poder fomentar la comunicación, la buena comunicación o la comunicación positiva con los profesores, por lo que comentó José, Ujú. por la situación. Para mí sería bueno, en las actividades que tienen los maestros, que tienen capacitaciones antes de iniciar el año lectivo como Ujú. tal, primero una breve presentación. En mi caso, eso serviría mucho, Ok. porque a mí no me conocen allá en la escuela, me Ujú. conocerán 2 o 3 maestros. Una breve presentación. Ujú. Ok, estamos aquí para servir, somos colectiva, estamos a la... No le escucho. Oh, she left. Oh, what happened? She was on a phone. She just disappeared. Mhm. She might call back or try to come Aida, back are you in. there? Hold on, let me go back to the main channel.
It was a mess. Okay. Can you hear me? Are you in the Spanish channel or the English channel?
Welcome back, everyone. Bienvenidos de regreso a todos. I just want to make sure I'm in the English room. Quiero asegurar que estoy en el salón de inglés. Bienvenidos a todos. Ahora lo que vamos a hacer Is take the cards that you es tomar created in your las memories and tarjetas bring que them all to hicieron en slide number 28. salón y ponerlo todo Yeah, en that would be great. el diapositivo 28. Selena's got the ones from group 4. So thank you all. I was hearing all these Gracias a different ideas. todos. What Estaba we're looking escuchando for is diferentes actions, ideas. Lo que estamos what we buscando can son do, acciones que podemos steps, hacer, people can do que la to gente make these puede hacer actions happen over the para next hacer que month. estas acciones ocurren durante los próximos 6 semanas o 6 I meses. see some of them came with Veo your que group, unos venía con su grupo. and I know communications goes to all Sé of que them. la Maybe we comunicación can, va a todos los maybe we grupos. can put communications in a separate Quizás category al final podemos poner accordingly. comunicaciones en otra categoría Waiting for the aparte. last couple cards. Estamos So as esperando we're las últimas doing this, tarjetas. Mientras let's take a hacemos look at esto, all the cards. quiero mirar Do we have a todas las volunteer who tarjetas. could Tenemos un read voluntario que the pink puede cards for us? escribir las tarjetas color rosa. And we are all, if everyone would move to slide 28, I will start screen sharing that slide. Si todos También me podemos di pasar cuenta a que después de salir de los saloncitos, me quitó la interpretación. Entonces quizás las personas tienen que ajustar su idioma ahora. Oh, Asegúrense que están en el canal de español si prefieren español de nuevo. Con el meeting. Ok, Dije pero ya. estás en español. Ok. thank you for that, Molly. I had to do the same. Gloria, tu micrófono. Ya la apago. Ok. So do we have a volunteer who could read the pink tenemos un cards? voluntario que puede leer los Lo papelitos siento, color es que rosa. estoy trabajando y no me di cuenta que se quedó prendido. Está bien. Creo que Valentín estuvo en este grupo, ¿verdad? Valentín, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. ¿Puedes leer tus tarjetitas en rosado? Oh, sí, claro. Bueno, tenemos el primer punto, lo que es canalizar la comunicación. Em, enfatizar responsabilidades de los padres, publicaciones más seguidas en redes sociales, e información concreta y efectiva que podamos compartir en las redes sociales para llegar a más personas. Solo las rosadas, ¿verdad? Sí, gracias. Creo que Ok. tu grupo habló de comunicaciones, ¿verdad? Sí, Ok. And the white cards, can someone else read for us the white cards? It doesn't matter if you're from that group. ¿Y las tarjetas blancas? ¿Alguien los puede leer? Envolver personas y maestros en actividades específicas relacionadas a colectiva. Alcance comunitario sería comunicar las actividades de colectivas en los eventos de las escuelas para atraer y dar a conocer y envolver a gente. Y presentarse desde el inicio en la escuela para darse a conocer y crear relaciones positivas. And the gray cards? ¿Y las tarjetas color gris? ¿Alguien los puede leer? Is that maybe Jen? Are you able to view the cards to read those? Jen puede leer y ver, ¿tiene acceso a las tarjetas color gris para poder leerlos? Jen dice que tiene que salir. Ok. Crear alianzas con otros grupos de abogacía o defensa, identificando personas y momentos claves.
a hacer peticiones individuales a miembros, representantes oficiales, a ser anfitrión de una sesión de escucha con estas personas, como nuestros representantes del gobierno o de la mesa directiva, en conjunto con otras organizaciones, usar las comunicaciones para fortalecer la conexión entre las escuelas y hacer una capacitación en abogacía para los miembros de la Junta. And so as I look at these, thank you so much. Are there Entonces, any al ver cards that we esto, need to muchas clarify, any gracias. of ¿Hay the cards? algo que tenemos que aclarar en alguna de estas tarjetas? Unmute and ask if there's any card that needs Puede aprender su micrófono y explicar un poco más si piensa que necesita hacerlo. And I think do all the gray cards go with advocacy? Todas las tarjetas color gris van con Duplicate some of the abogacía. cards if they need to go with another. Sí, Jen es la líder de abogacía, entonces hablamos de eso. Mm-hmm. Excellent. Oh, thank you. So those are getting aligned there. And Excelente, gracias. then we have the communication cards go kind of with everyone, and the white cards. El área de comunicación va con casi todos. Color blanco es de celebraciones. Can you tell me where would the Serían white más cards go? los representantes y líderes en las diferentes escuelas y comunidades fueron los que estuvieron opinando más. Mm-hmm. So it would it go with multiple categories? Because we could make a copy of it. Va con varias categorías, le podemos sacar copia. ¿Dónde más cree que va? Yo lo veo en académica y celebraciones, porque su asistencia en las celebraciones y que planifiquemos cosas en conjunto y también, bueno, también recaudación de fondos, porque queremos que ellos apliquen para hacer iniciativas y deben saber dónde vienen los fondos para poder usar los fondos. Y en lo académico es lo más fácil porque ese es su trabajo para buscar la participación con las familias. So, and the communication channel they operate in their own channel and then they'll work with each team. Y comunicación trabaja en su propio canal y luego trabaja con cada equipo, ¿es correcto? Ahora es el primer momento que tenemos como un capitán, un director de comunicaciones que conocimos en nuestra última reunión. Valentín ni siquiera lo conoció, pero se llama Andrés. Pero hasta entonces yo he sido como la conexión entre eventos y comunicaciones. Valentín maneja la página web y Colin hace videos. Pero también comunicaciones es como WhatsApp, correos semanales a las escuelas, cosas que en el pasado yo he hecho. Many communication channels. So what we would Muchos do canales de now comunicación. is, Entonces lo que podemos hacer ahora we would take these es tomar estas next prioridades y and pasos de move acción. to Selena, do you want to say anything about the like slide 33? Celina, ¿quiere decir algo acerca de el diapositivo de 33 para los grupos? Pregunta sobre las tarjetitas rosadas. ¿No quedó ubicada en algo específico? Those are all communication. I can make a new category. Esos todos se tratan de comunicación. Puedo añadir otra categoría. Voy a formar otra columna That really applies to everyone. y eso se aplica a todos. Mientras ve el paso que sigue, puede ver dónde quieren poner comunicación.
Does that help clarify? ¿Eso es mejor? Gracias. So we're just down to our final minutes here. Estamos en los últimos momentos aquí. This can be done at a later time. Esto lo pueden hacer en otro momento. Have each group look, and if you Es join me on tener slide 30, cada grupo. Estoy en diapositivo 33 en español. Y si quieren inglés, está en diapositivo 34. Voy a mostrar el de español porque tenemos más hispanohablantes en este momento. the first group, Tomamos el primer grupo. Si esto era el grupo de abogacía, traer todas esas actividades their gray cards down y traer sus tarjetas gris a diapositivo 33. Y cuando se reúnen como equipo, pueden ver el enlace de calendario y actividades donde tienen su plan de trabajo lay out which are the activities that y ver cuáles son las actividades que pueden ocurrir primero y dónde serán y pensar. parts are what would your Lo importante es cómo advocacy cuál es la visión de la victoria para tener esto. group to be successful. Luego también para el grupo de defensa es el primer paso que tienen que hacer para lanzar. They would do to ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer para organizarse? set of steps, and again Y para organizar estos pasos y también poner su plan de actividades, su presupuesto, cuáles son los fondos que requiere. so they can use this to organize them Pueden usar esto para organizar the final y luego al final, cuando cada grupo ha tenido tiempo para hacer esto, puede ser en otro momento porque ya estamos llegando. Diapositivo 39 es donde podemos ver todos los grupos juntos all four together. y tenerlo todos juntos. And so this has been a learning experience for us. Esto es una experiencia de aprendizaje para nosotros. Sé que el horario ha sido un poco difícil porque cubrimos mucha información en poco tiempo. Celina, ¿tiene algo más que quiere añadir? Primero, gracias por su tiempo y por compartir. Parte del éxito es lo que hacemos acá, tomar un paso atrás y entender mejor la imagen grande y escuchar su voz. Y cuando empiezan su tiempo de acción y el calendario, podemos conectar con José y Molly para ver cómo podemos apoyar. Apreciamos mucho su tiempo y la buena plática de por qué y seguir adelante con colectiva. Entonces, gracias. So slide 41. Si quiere mostrar diapositivo To 41, think back over our solo para que piensan un poco acerca de nuestros tiempo hoy. Si hay una palabra que piensa, una palabra, pueden añadirlo acá o ponerlo en el chat. Nos gustaría escuchar de algunas personas, si es posible. maybe someone we haven't heard from before. Tal vez alguien que no hemos escuchado Oh, su she had to leave voz. a few minutes ago. Como Elena. Elena. Mhm. Presente. Presente. Thank you. And we appreciate you staying with us through the whole process. Apreciamos que se han quedado para Is there someone pasar por else todo online el you wanna say? proceso. ¿Alguien más quiere decir una palabra? Yo quiero dar la gracia por el proceso que han hecho, el proceso metodológico que se ha hecho con nosotros. Eso nos ayuda a, como a hacer un proceso como consciente de la cosa que estamos haciendo y este es un proceso que nos ha ayudado
como a visualizar ideas en cosa concreta y las acciones, refinarla o delimitarla de acuerdo a un tiempo y a una meta. Gracias. Thank you, Jose. And that's what we heard was the goal from you, that you wanted to really know Gracias, what your José. Y eso es lo que priorities were escuchamos as de you move ti, forward que es in lo que your quería activities escuchar, and cuáles son las prioridades, las your work as actividades effective as possible. para el otoño, para hacer su trabajo lo Elena? más eficaz. Go ahead. Elena, adelante. Bueno, sí, y gracias por traer a las personas, a ustedes, por enseñarnos, ya que yo como una mamá, pues que siempre estamos al pendiente de de nuestros hijos. Esto nos enseña a seguir trabajando con equipo, con los maestros en la escuela en general. Esto nos enseña a que debemos de que los líderes de cada escuela nos deben de ver como uno más de ellos y que nosotros estamos tiempo completo y sin ni un sueldo. Eso deben de tenerlo bien presente, que nosotros no estamos ahí para no, es que estamos ahí para seguir fortaleciendo cadenas, seguir fortaleciendo comunidad y no hacer ningún complot ni guerras con nadie. Y esto nos hace, por ejemplo, a mí, Elena, a que yo tenga que aprender a ser equitativa y aprender de muchas comunidades. Y que esto me enseña a mí que cualquier comunidad que venga a mí, que tengamos que hacer en cada escuela, y eso me hace a crecer y a empatizar a más familias. Entonces, esto me ayuda a seguir creciendo como persona, como ser humano y, como lo dije en algunas reuniones, a ser más tolerante y paciente, porque las personas somos muy locas, somos muy intensas, y claro que no somos como mi lema ese de no somos monedita de oro para caerles bien a todos, pero por lo menos tenemos que apretar un poquito en esto para trabajar, que es lo mismo, nuestros hijos y por el futuro de ellos. Gracias por venir aquí, y yo aprecio mucho también su tiempo y todo las herramientas. Gracias. Gracias. Thank you. And I know we are past noon, so if anyone has to leave Gracias, now, this is Elena. our Y yo time of sé que wrapping up. ya So pasamos la de hora Selena and I will y si se tienen que Molly ir, and Jose about entendemos. how best to follow Celina y up yo vamos a and to make hablar sure con that Molly y all of you José had para dar access to all the seguimiento Sí, y y simplemente también para asegurar que decir que todos tienen Stacy, acceso. Okay, Stacy, go ahead. And sí, if anyone needs to leave. Oh, y también si usted tiene preguntas sobre la propuesta de Diverge, que puede apoyar a María para que María sea tesorera y Diverge nos ayuda con la contabilidad, podemos ir con Stacy en un saloncito de breakout para que el grupo de facilitadores pueda hablar con José y yo puedo facilitar una conversación con Stacy o viceversa para usar la interpretación, ¿verdad? ¿Alguien aquí quiere hacer algunas preguntas sobre la propuesta de Diverge para apoyar nuestra parte de finanzas? Porque una decisión que tenemos que tomar ya pronto es si vamos a incluir la propuesta de Diverge en nuestro presupuesto. Y Stacy está aquí para poder modificar cualquier cosa de su propuesta. Y gracias a las tres mujeres increíbles que nos facilitaron hoy. Me dio mucho, mucho gusto para poder participar como participante. Gracias. José. Aquí hay 3, pero son 4. 4 inmensas damas que nos han ayudado en todo este proceso. Laura, que no está presente, ha sido la inicial de comunicación y gracias a Jennifer, Celina y King por esta oportunidad de crecimiento juntos y unificar la diversidad de ideas que tenemos y approaches a un método específico. Muchas gracias.
It was our pleasure and our honor to work with you, and it's been a great Fue un honor y placer trabajar con ustedes y fue una buena experiencia para nosotros de ver la fortaleza de la plática y las personas aquí presentes. Okay. With that, was someone else? Sure. I just want anybody to know if they need to leave, they can leave. Sí, solo quiero que sepan si se tienen que ir también está bien porque nos pasó. Pero sí, Gloria, adelante. Yo, Gloria. Adelante, Gloria. Buen día, muchas gracias. Sentí esta reunión muy poderosa. Nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras instructoras o quien dirigieron la reunión fue para mí motivadora. Gracias a todas, gracias Molly, gracias a mis compañeras. Y me tengo que ir, lo siento. Quisiera quedarme, pero me tengo que ir. Gracias. José, ¿te queda con alguna pregunta para Stacy? Sí, ¿O Valentín? Ok, muchas. Ok, I have a so lot. mira, si alguien quiere, Jennifer de su equipo, ¿alguien quiere quedarse aquí para seguir hablando o nos juntamos en otro momento? I think let's get together at another time so you can go on with Stacy. ¿Por qué no nos reunimos en otro momento para que ustedes puedan Ok, reunirse perfecto. con Estoy. Stacy y les puedo mandar otro enlace de Zoom? Y nos reunimos en otro momento la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Bye. Gracias. Ok, Aida, ¿estás bien? ¿Estás viva? Sí. Hemos realmente forzado a... Ok, porque veo que tenemos la necesidad de tus servicios por un ratito más. Ok, no pasa nada, está bien. Sigo. Ok, Stacy, ¿estás escuchando en inglés? No. Bueno, me despido. Gracias a todos. Que tengan un bonito día. Ok, bye, María. So, Stacy, here, I'll show you how we go to English. Just a second, sorry. Wait. Okay, share my screen. Okay, I've been out of facilitation mode. Here we go. Just enjoying the ride. Wait. Woo. Okay, so at the bottom of your screen, there's a little globe. Oops, come on, come on. Okay, so at the bottom of your screen, there's a little, oops, this little globe, and you're gonna navigate to English. Ah, Yeah. got it. Thank you. I didn't even know that was. So, así José es el nuevo presidente y María aceptó la propuesta tuya de moverse a tesorera. Entonces, tenemos algunos cambios desde la última vez que hablamos y ahora que estamos en esta nueva transición, quería abrir el espacio, sobre todo porque a veces José, aunque es muy bilingüe, se siente más cómodo expresándose en español. Y tenemos a Valentín del equipo de comunicaciones y Jackie también, que es nueva de las estrellas. Si alguien tiene preguntas para Stacy, que representa Diverge, puedo también mostrar la propuesta, pero ya pronto queremos aprobar o denegar o modificar esta propuesta para poder proceder con el trabajo, ¿verdad? Entonces voy a buscar la propuesta. Lo hice la traducción en español para poder mostrársela, ¿verdad? José, ¿quieres arrancar? Dijiste que tienes muchas preguntas, ¿verdad? Estaba buscando todavía el documento que no lo encontraba. Y está la versión en español. Ujú. Esa es la que tengo, la que estoy mirando. Hay dos servicios, ¿verdad? Uno que
que sea nuestro director financiero, es decir, que sea como la super tesorera que nunca hemos tenido y que haga todo esto que dice aquí, ¿verdad? La segunda propuesta, podemos tener uno o el otro o ambos, ¿ok? Está bien. O también podemos hacer una opción 3. Pero la segunda propuesta es que hagan un proyecto en tiempo, por un tiempo limitado, tanto tiempo que requiere el proyecto, ¿verdad? De hacer un manual de políticas y operaciones financieras, que María ha iniciado, Brooke también hizo una propuesta, pero ninguna versión está completamente terminada o representativo de todo. Si María se fuera un día y tuviera que pasar su trabajo o el trabajo de Nicole, que es nuestra tesorera saliente, ningún manual sirve para esto ahora, ¿ok? Entonces, su propuesta es que Diverge, que es experta en operaciones de ONGs o organizaciones sin fines de lucro en las finanzas, que nos ayude con este manual. Y después, con el manual hecho, se van, ¿verdad? O con el manual hecho, se siguen mes por mes apoyándonos. ¿Ok? So, ¿cuáles preguntas tienen sobre esta propuesta? Aquí están los precios. Se cobra por hora. Primera es, yo quiero escuchar, porque, por ejemplo, cuando tuvimos la reunión inicial, hablaste de varias cosas que ahora la pusiste en la propuesta, la pusiste más específica, pero todavía personas como yo que no sabemos mucho de, de tecnología numérica en contabilidad y todas las estructuras, eh, me gustaría que tú expliques de nuevo con estos visuales cómo tú lo visualizas que sí beneficiaría a colectiva. Stacy, que Stacy explica. Okay. And can you understand me? Okay. ¿Me puedes entender bien? So great question. Buena pregunta. Típicamente, lo que nosotros hacemos es que hay una persona que empieza antes de los servicios de contabilidad que se explica en proceso número 1. Uno llega y determina qué es lo que está pasando ahora, asegurar que los sistemas están como deben y que todo está al estándar de... Hay ciertas normas que hay que seguir y asegurar que están haciendo todo lo que deben estar haciendo y buscar maneras de hacer las cosas más sencillas para hacer más fácil el proceso mensual. Y eso es lo que hablan del punto número 2. Eso significa escribir cheques cuando sean necesarios, ayudar los tesoros de las escuelas, manejar el dinero en efectivo y ver que la estructura está bien. Traemos más estructura al trabajo de contabilidad que se hacen, como Mali explicó. El segundo proceso sería crear ese manual. Eso es la manera que veo el trabajo. Eso es lo que los de contabilidad provean. ¿Le contesté su pregunta bien? You put it as a third thing in the bottom. Sí, pero puso una cosa tercera abajo que era distinto. Si lo entendí bien, eso fue quizá mi duda. Que si ninguno de estos dos solamente serían como consulta. Estoy tratando de recordar la versión en inglés, que fue lo que tengo, porque la versión en español no la he llegado a leer para entenderlo del español. Sí, es exactamente lo mismo, las dos versiones, pero consulta sería el número 1, ¿verdad? Servicios de consulta mes por mes y de apoyo mes por mes es la propuesta 1. Se puede tener 2 sin 1 o 1 sin 2. Pero la idea es que si tuviéramos un manual ajustado a nosotros, ¿verdad?
podría incluir cosas como los tesoreros, siendo de las 5 tesoreros de las propias escuelas, cómo ellos pueden manejar el efectivo y cosas en persona y cómo se puede tener una María tesorera de manera virtual, por ejemplo. Nicole se ha forzado demasiado haciendo todo y por eso no está aquí con Ujú. nosotros. Entonces, una duda fue si María, siendo virtual, siendo remoto, puede tomar el cargo de tesorera. Y la respuesta es sí, pero necesitamos un manual que distingue qué hace María, qué hace Nicole Falk, que es de la tesorera de Henderson o Roosevelt, o ambos, no sé. Y qué hace si vamos a tener otro contable, si María puede volver a su puesto de contable en vez de Diverge. Entonces, María también puede ser remoto, pero ¿qué hace María y qué hace un futuro Nicole Williams? O si queremos que Diverge sea como María en el futuro y que María sigue como tesorera, es otra opción. Ya. Y la pregunta en este caso Si elegimos esta opción, sería pagando el precio de número 1, que es director financiero. ya. Y esa es mi pregunta. ¿Qué tan sostenible es solo para un año para colectiva si se hace una de cualquiera de estas opciones? El manual es a corto plazo. Se propone que quizás durante el mismo verano se puede hacer el manual, ¿verdad? Y esto se sostiene, es como nuestra Biblia de finanzas para siempre. El número 1, pagando ese precio mes por mes, puede ser súper caro. Se requería una inversión en pedir subvenciones, pero si seguimos escribiendo subvenciones, siempre llevamos un 10% para el manejo financiero como organización sin fines de lucro. Y este 10%, si seguimos trabajando con subvenciones, puede sostener ese puesto junto con los pagos de María y Aida. Pero requiere una inversión en subvenciones que sostienen este flujo de transparencia y profesionalismo financiero. Ya. Que ahora mismo no tenemos, ¿verdad? Que hemos tomado pausa y Entonces, la pregunta para mí es, ¿qué es sostenible en esta transición o en esta propuesta? ¿Qué es sostenible? Entiendo, por ejemplo, que Diverge nos ayudaría a capacitarnos y eso es lo sostenible a largo plazo, pero si hacemos de Diverge, por ejemplo, nuestro servicio sostenible, eso quiere decir que tenemos que tener dinero sostenible constante para poder pagar. Y esa es la parte que no tenemos sosteniblemente si no es a través de grant. Y supongo que no va a ser tan fácil que alguien te estamos dando dinero solamente para manejar lo económico, sin el efecto directo a su propuesta, ¿verdad? Que supongo que cada grant tienen metas específicas, no solamente para que tú manejas bonitamente la contabilidad en transparencia, ¿verdad? Pero hay grants, por ejemplo, el que tenemos ahora con Graves, que es para operaciones y para operar de una manera legal como ONG que reporte a IRS. Se supone que hay una persona como un director ejecutivo o hay un contable o hay ambos para seguir manejando de manera legal una organización, ¿verdad? Y como nosotros recibimos y pagamos gastos de 5 entidades, que son 5 escuelas, se supone que es un gasto razonable para poder fomentar la transparencia financiera, que es una de nuestras como metas. La razón por qué existimos es porque creemos que tener transparencia y unidad financiera entre las escuelas es importante. Entonces, pero es mucha inversión. Y ahora tenemos a Brooke, que es buena en hacer subvenciones, pero es posible que quizás empezamos con el manual y cuando vemos que tenemos esta sostenibilidad o cuando encontramos una subvención que es precisamente para la contabilidad o para operaciones internas,
Entonces invitamos a Diverge a ser número 1 también, más tarde. Y esa es mi parte de aclaración, porque una cosa es que sea, por ejemplo, un entrenamiento, ¿verdad? Que podemos cubrir con el dinero de esa subvención que tú dices, que todavía tenemos en fondo. Y otra cosa es que se contrate a que haga todo lo que haría una contabilidad normal, ¿verdad? Que a largo plazo no tenemos ese dinero, ni para cubrir un año. Si mensualmente tenemos un gasto semejante. Ujú. Quizás Stacy puede responder, ¿sería posible después de aprender con María y interrogar a mí y a Nicole Williams y para poder elaborar este manual, que como producto no simplemente entregan el manual, pero también capacitan a nosotros, tanto como los 5 PTOs, los 5 tesoreros, en el otoño, en cómo llevar a cabo el manual de operaciones? Sure. So the one thing with the manual, that's definitely something that Sí, we could assist with uno in con terms el of manual creating it. podemos One apoyar of the con things that y comes up typically formar. that I Una de see las is that cosas que because veo treasurers típicamente, aren't como los long-term, tesoreros no están people en on su board, puesto a so like, largo you know, from a plazo, year or maybe 2-year solo un term, año you'd o be 2 training those años, same 5 vas a people tener or the que same treasurers entrenar esos every 5 years. tesoreros cada par And de so años. that's why we chose the Entonces, shift por of eso having that treasuring to be proponemos a single person who's going to que remain el or a tesorero sea person una that account persona que exists. va a ser fijo Because o sometimes, especially depending contratar on the ese level of puesto, porque training needed, dependiendo del it's nivel de more costly capacitación que se training necesita, treasurers that cuesta don't have a más finance background ah, than it is to just do capacitar that work. personas para And ser so un that just depends tesorero que on the group you're solo working hacer el with trabajo. Depende del grupo and con how quien uno often they está transfer. trabajando y cada cuándo cambian. Ya. So, el director financiero quizás cubriría a largo plazo el puesto de Nicole Williams y de María, porque también estamos pagando a María un salario por hora más reducido, pero un día María puede salir después de ser capacitada por Diverge para hacer la enlace a las 5 escuelas y de ahí perdemos todo su conocimiento. Entonces tenemos el dilema de que cualquiera de las opciones hay un riesgo en que, por un lado, vamos a perder el potencial de lo que estamos invirtiendo. No va a ser a largo plazo, forever, como dicen, ¿verdad? Porque si tenemos el director financiero de Diverge, cuando se termine el contrato, porque no seamos sostenibles, también se va. Si entrenamos, por ejemplo, a María como contable y decide tener otra opción en su vida, también se va. Si también los diferentes personas que aunque sean, tengan conocimiento, pero no están eh, tan cómodos para dirigir algo como lo que tenemos, cuando se termina su periodo se va. Es decir, que tenemos un riesgo constante de perder la persona que entrenemos. Menos el manual se queda. Sí, Mientras las personas hacen referencia al manual, se queda. pero la experiencia se va. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la experiencia de manejar lo que está escrito, ¿verdad? So quizás otros líderes en la junta que fueron capacitados y se quedan, que no todo vive con María, pero por eso propuse que cuando el manual está finalizado, que Stacy o su persona que le ayuda capacita a toda la junta y los 5 tesoreros de las escuelas para que el conocimiento vive en las personas, no solamente es un documento escrito. Por eso. Stacy iba a decir algo. Yeah, the one thing I wanted to Sí, say una cosa que quiero decir that con eso, my time, like that's the mi most tiempo costly in this es lo proposal, que that's cuesta usually más only en the ese upfront propuesto. setup cost. So Eso es as time solo goes para on, like you get organizar down las the road, cosas you're al only working with principio. Más the adelante Spanish-speaking
solo está trabajando con un miembro que habla español. Entonces, hay un costo grande al inicio, pero más adelante sería menos. Si no tienen muchos gastos y pueden hacer eficaz a las tareas. Sí, es mucho al principio, pero creo que con tiempo va a ser menos, más como 2.500 a 3.000 al mes, con menos del tiempo mío que se necesitan ya cuando han organizado las cosas más. Sería interesante escuchar, por ejemplo, lamentablemente no tenemos a Nicole, que estuvo viviendo la experiencia, ¿verdad?, de manejar toda esa locura de las 5 escuelas y toda la todo las transiciones para que nos diga de su experiencia cómo se visualiza para otra persona, ¿verdad? Em, Y Nicole y María están conscientes de esto. Ellas estaban en la reunión. Bueno, Nicole sí, y María tuvimos una llamada, pero tú últimamente como presidente tienes que llamar a cada una de ellas y preguntar, escuchar, ¿verdad? Porque ya tenemos toda la información, solo depende de tomar una decisión. Exacto. Y No ayudar sé. a los otros que van a tomar decisiones o apoyar o no apoyar esto con todo, porque ellos van a decir, oh, ¿y esto qué? O sí o no, ¿verdad? Pero Ujú. nosotros debemos darle información de lo que estamos entendiendo de este proceso. Sí, al final creo que es una decisión de la Junta Ejecutiva, Exacto. pero va a formar parte del presupuesto que todo el mundo tiene que aprobar, ¿verdad? Entonces, esta información está clara. No sé si Stacy, si haciendo como una sesión de enseñar a todo el mundo qué contiene y cómo se ejecuta el manual, sería un precio adicional o se contaría por horas por el director financiero o la gerente. O si María misma, si ustedes prepararía a María a hacer esa parte y no llevaría un costo adicional. Sure. Bueno, So training usually has its own cost. capacitación tiene su propio It's an costo, hourly rate, es and por hora. so we do two types of training. One is like Necesitamos dos tipos de individual, like you could capacitación. train just Maria in Individualmente, her role, en and that's enseñar a at that hourly María en rate. su papel It's es at por that hora. it's at the director of finance rate, Es and that el can be used as she sees director de fit or as finanza needed. y ella And puede so you usar say, well, eso we don't, hasta que ella diga, ya no and my goal necesito, was ya that she would aprendí train others. lo que necesito. Y se We espera do que ella sí have pueda enseñar a presentations types of otros. things for larger Tenemos groups, presentaciones para but grupos más those I grandes, feel like pero esos pienso might que not be the tal best, only vez no because most sería of lo our group mejor, training porque la is for mayoría people who de already have nuestra an accounting background. capacitación en grupo es para Like personas so que ya we want tienen to create new materials for more experiencia. classes, but No the courses queremos we have are formar geared toward people más who come from a bookkeeping materias, background. pero I'm not sure la how materia helpful the que group training presentamos, no before would sé be, qué tanto de ayuda they don't have sería that si no background yet. tienen esa información o Entiendo que esa sería experiencia. complicado para personas que no tenemos conocimiento profundo de contabilidad o manejo de finanzas. Sí. Al final espero que el manual se elabora en constante comunicación con María y que ella estaría preparada a capacitarnos al final. Esa sería la meta. Ya. Ok, ella por lo menos puede entender lo que Diverge escribe y explicarnos en términos Ya con su background, sencillos. sí. Yeah. Entonces, para clarificar para mí, que soy, entonces, el director financiero, la oferta de director financiero es hacer lo que María haría, ¿verdad? La opción 1 sería tener una persona como Stacy. Stacy en este caso es la directora financiera haciendo el labor de Nicole y María.
todo lo que económico. Ya, eso es lo que estoy tratando de entender para verlo visualmente en acción, ¿verdad? Y la otra postura, la número 2, que es director financiero y gerente de finanzas, eso sería como darle asesoría a esa persona. ¿Es entendible eso así? Creo que es elaborar el manual en colaboración con alguien que sepa nuestra Dando realidad. la asesoría a la persona que va a ser el director personalizado de nosotros. Por ejemplo, a María. No sé qué tanto asesoría sería, pero sería hacer un manual que refleja nosotros, que refleja colectiva. Ya. Ella está diciendo que asesoría como capacitación es otro precio no incluido aquí, pero ellos necesitarían una comunicación con María para poder elaborar nuestro manual y no simplemente un manual de otro ONG. Ya, y ese es mi punto. ¿Qué tanto ese solamente colaboración o es realmente trabajar con eso y ya? Ya, para Stacy, ¿qué tanta colaboración implicaría número 2? The main portion of number 2. La mayoría parte del número 2 es para hacer esa persona que habla español trabajar con María. Eso fue la parte importante, porque yo puedo hacer el trabajo, pero luego María no sé qué tanto puedo comunicar con ella. Fluent. sin- So the second part was La to segunda have a parte era Spanish-speaking tener person. una And that persona que habla person just isn't a español. trainer, so they're not a No master. es They don't una know how to persona de change things, but they know how to capacitación. No saben communicate those cómo ideas. cambiar And so that cosas, was pero why that saben cómo second person came. comunicar esas ideas. Por eso One añadieron of la the things I segunda can see persona. potentially shifting Una de las to, and cosas que see if this puedo person's hacer, comfortable que with it, puede cambiar y she's a puedo ver senior si la accounting persona manager, se her name's siente Nora, bien. Es una and I could persona see if she que se llama would take Nora. on Puedo ver si ella some of the puede director type pieces tomar and try to una de help las with the manual. partes We de tried to get a director y manual approved. ayudar con el I'm not sure manual. how Es difícil she probably preparar knows un the manual. systems. Ella So sabe maybe she can los run sistemas. number Quizás 1 on her own ella puede and work with Maria and help in the training hacer número process. 1 If she ella wanted to solo just y consult trabajar her time con on María an para hourly basis, that si might quiere consultar help. solo con ella. And ah, maybe that's the first step y in the quizás eso puede process, ser el right? Is primer working paso en with este our proceso. Spanish-speaking team member in Trabajar Diverge to con find out what nuestro they miembro en Diverge really que habla need español for para asegurar the que community. entendemos qué es lo que And she's necesitan. also has Quizás tal experience with vez no necesitan creating el manuals. paquete That's another reason total, why pero she's ella interested. tiene If she experiencia en can support in formar that way, manual. and she Ella can puede justify it on apoyar her de esa rate manera y and have to pueden check her pagarle availability, but I think maybe por that hora. Tengo is que ver su disponibilidad, an option pero to eso kind of meet también you es una to get everything opción that you need. de reunirnos en medio y conseguir todo lo que necesita. Thank you for that clarification. That helped me to understand better what is the second option was. Because in my mind, it's still like only a package, but not exactly what it is in the package. Yeah. No, and the easiest way to describe the package is who you're getting on the team. Lo más fácil para entender el paquete es quién va a estar en el equipo y por cuántas horas. El director financiero puede hacer los cambios para ser más eficiente y está apoyando a los tesoreros. La segunda persona es el que habla español. Va a hacer los servicios de contabilidad. Ella está escribiendo los cheques y creando el manual. Thank you, Stacy. Stacy. Gracias. You know, this is like Gracias, Stacy. for many like Latino like me. Para muchos latinos como yo, esta es la parte incómoda para mí cuando necesito ver mucho dinero. Porque personalmente estamos sobreviviendo y está hablando de mucho dinero.
I see that a lot, especially with Entiendo. because you guys Veo eso mucho, en particular con las personas que no están en finanzas. Ustedes están en el área escolar. Entiendo completamente. Yeah. Well, Y José, recuerda hace un año cuando nos llegó la oportunidad de una subvención súper grande, ¿verdad? Ese tipo de subvención, aunque en aquel tiempo trataba de aire, también nos dejaría mucho dinero para hacer la contabilidad con Diverge para todo, ¿verdad? Entonces, si un día aparece una subvención de un proyecto que ya existe, que hemos llegado al acuerdo que podemos buscar subvenciones por cosas que ya existen, ¿verdad? Pero un 10% de esa subvención puede sostener a Diverge por meses, por la duración del proyecto, ¿verdad? Muchos proyectos son de 18 meses. Entonces, en este caso, sería excelente decir, oh, por favor, Diverge, ayúdenos mes por mes. Pero en este momento, creo que la mayoría y lo responsable, porque no tenemos suficiente ahora para cubrir nuestro presupuesto que estamos proponiendo, sería hacer el proyecto y después ver cómo van las ¿cuáles cosas. son las habilidades después de eso? Tú ves, porque lo que yo intento mirar es la sostenibilidad de un sistema que sea fácil para cualquiera que tome la Sí. responsabilidad y no se nos queme. Porque, por ejemplo, Nicole era excelente, pero claro, trabajando con un sistema que no sea eficaz, claro, quemaron toda el espacio que ella podía prestar y su energía. Y personas tan talentosas, así no es bueno perder solo porque no tenemos un sistema que sea sostenible y a la disponibilidad de voluntariado que llegan Sí. a colectiva. Y entiendo que eso es lo que puede apoyar el director financiero al manual, es que poner en el manual todas las cosas que son automatizados, ¿verdad? Hay cosas que se puede automatizar que no están automatizados ahora. Entonces, esto sí, Stacy, sería como parte del manual, como la parte del director financiero sería cambiar algunos sistemas y documentar esos cambios en el manual o no. Yes. Sí. Yeah. Como un overhaul, like a cleaning of our systems Como is part of the limpiar project nuestros based work. sistemas es parte de este proceso. Mi meta es hacerlo. Maybe a third of the amount of Está time pagando you do tal manual vez accounting and just automating as much solo as possible. 30% del tiempo en lo que están haciendo para que sea más Right? So there are a lot of automáticamente things that hasta can que be si done María venga based on puede what I ser need to do this far. automáticamente de lo que he But yeah, escuchado my hasta el job is to make momento. it as efficient as Mi possible and trabajo consistent es so that ayudar it a just hacer runs like a consistencia machine and just y que becomes more funciona efficient. como una máquina que sea muy eficiente. Bueno. Ok. Ok. I'll let you think about it. ¿Ya? ¿Eso es todo? Ok. ¿Quiere pensar? Sí. José va a hablar con Nicole, con María, con Amy, y después votamos. Ya. Hacemos la propuesta. Okay. Thank you, Sounds good. for all the UD and clarification. No, absolutely. Happy to help you guys. Thank you. Ok, gracias. Bye bye. Bye bye. Ok, voy a detener.